seguramente esperen un ratito que obviamente vamos a hablar de uno de los temas de la semana, que es lo que pasó en Radio Con Vos, pero anoche hubo una cadena nacional rara. Sí. Rara, ya el horario raro. De Javier Milei con el equipo económico el día, es decir, el viernes, por la noche, haciendo un anuncio. ¿Que tienen algún miedo por los mercados del lunes? Es la primera pregunta que se... tengo el volumen alto de la... El volumen de la compu, es que es tan fan del... Quiero escucharla por los dos lados. Donde hizo dos anuncios que no tienen ningún efecto práctico, digamos, que no. Uno es que el Banco Central no va a financiar más al Tesoro, al Ministerio, que lo va a instruir al Ministro de Economía para que eso no suceda, pero igual no viene pasando, dijo. Claro. O sea que va a ser una cosa que no viene pasando y le va a remarcar que no tiene que pasar. Sí, raro. Rarísimo. Y un proyecto que, bueno, todo el mundo recordó 20 años, la versión 25 anterior. años para atrás, que es que no se puedan aprobar leyes que violen el equilibrio fiscal, es decir, una especie de ley de déficit cero, que en julio del 2001 fue, bueno, la ley que aprobó el gobierno de la Rúa y que así le fue. Le sirvió un montonazo. A mí me gustó la parte de me van a tener que sacar con los pies para afuera. Bueno. Ok, para adelante. Para adelante. Bueno, a ver, eso es lo que informó con todo el equipo de economía, sin Sturzenegger sentado al lado suyo. Hagámosles un poco una lectura. Lanzamiento de campaña electoral. Sí. Es evidente la utilización de la cadena para... digamos, para hacer campaña. Para hacer campaña o para ser parte de su campaña. Y la defensa de que no es un hombre cruel. No, aunque ajusto a los jubilados, ajusto a los docentes, ajusto a los investigadores, pero no soy cruel. Bueno, pero quiere decir que ahí hay un punto. Claro. Hay algo que le jodió ahí de lo que se viene diciendo, porque es muy volátil todo esto. Fue muy volátil el ascenso de Milei. Yo creo que cuando el momento político la dinámica política de un giro va a quedar mucha gente pedaleando en el aire. Sí. Me estaba saliendo otra, pero pedaleando en el aire. Sí. Porque lo están mirando como una consolidación y todo lo demás, y yo creo que el tema Garrahan y el tema discapacitados esta semana son cosas que van al centro de la opinión pública. Yo todas las personas que hablé, no políticas, no que no participan de la discusión, no están como nosotros metidos todo el tiempo, no solo que no te reivindican o no te pueden reivindicar lo que pasó esta semana con el tema, o la semana pasada con el tema de la discapacidad, sino que dicen, no, che, no da, o sea, no da. Y cruel, digamos, es como insensible, cruel. Entonces se tuvo que defender y decir, yo no soy cruel, con un argumento un poco diciendo, porque estoy cuidando el déficit para que el país se ordene y dentro de 450 años esto demuestre resultados. No, pero además el tema del veto de la ley de emergencia en discapacidad, además de tocar una fibra muy sensible, ya es muy evidente que no tiene que ver con ni el déficit fiscal, ni el equilibrio fiscal, ni nada por el estilo, porque todas las fuentes reconocen que el impacto fiscal en el Estado directamente, por ejemplo, actualizar las cápitas sería del 0,0000, sí, o sea, es mínimo. No viene por ahí, o sea, es más una batalla cultural, digamos, en la economía, y ahí, o sea, y por ahí me parece que también es un poco una acusa de recibo esto de yo no soy cruel, me sonó más que defensa a intentar dar una explicación de por qué la crueldad. Claro, exacto. Pero bueno, en el país en el cual el que explica, algo perdió. Lo importante de todo esto, en este contexto, es un poco lo que pasó ayer, digo, para que se sepa, veremos qué tiene que ver con el lunes, es que el presidente decidió no insultar ni putear más. Exacto. Mira. Esa es otra que también, su compromiso. Esa es otra que también sale de las encuestas, aparte de lo de cruel. Una bala que entró. Claro. Sí, no sé, digamos, que ya basta. Cuánto bala es, digamos, ¿no? Pero estoy un poco cansado, digamos, la gente no es así, digamos, en el trato cotidiano, como que inmediatamente está puteando y qué sé yo qué. Sí, sumado a todo mucho contexto sexual en esto de... Sí, yo creo que más que sexual lo que molesta mucho es el tema de violencia. Sí, de violencia. Es por donde se percibe eso. Y de mala educación también, ¿no? O sea, como que, digo, el sentido, como dice, no, un presidente no puede hablar. A mí me ha dicho, un presidente no puede estar hablando así todo el tiempo, es un presidente. O sea, vos un nene en una escuela, después como le decís, no digas eso. No digas, para tu hijo, por ejemplo. Exactamente, bueno. Digamos que cualquier persona no tendría que... Igual en síntesis uno podría decir, el presidente termina, se retrae de las formas
y termina defendiendo el Y contenido. termina del defendiendo el ajuste. contenido. Ahora, las formas tuvieron mucho que ver. Ajá. No es un presidente de las formas, no surgió como presidente de las formas, pero en el clima político que había en 2023, que era un que se vayan todos raros, digamos, ¿no? Implosionando, post pandemia, que hartos me tienen todos, ni siquiera que se vayan todos, que hartos me tienen todos. Bueno, entró para un núcleo y dijo, bueno, putear un poco, si putea y ordena y nos da resultados, bueno, que lo haga. Ahora, para mí también esos cuestionamientos tienen que ver con que no hay resultados y la gente empieza a decir, esto no me gusta, esto me parece exagerado. Creo, ¿no? Cuando mucha de la discusión es cómo se va, qué impacto electoral va a tener, tampoco lo sabemos, aunque está jugando al límite. En la provincia de Buenos Aires está muy peleado. A mí me llegaron números esta semana de que está muy peleado. Sí, la foto del otro día tampoco sé cuánto ayuda porque con personajes, todos ex pro, que la verdad que no sé cuánto, o sea, se fagocita el sector pro, pero es una foto bastante... Bueno, eso es una cosa que ya Claro. se sabía, digamos. Pero aparte, sobre todo en las elecciones provinciales, que tienen al candidato en la tercera de un comisario, Sí. absolutamente desconocido. O sea, ahí pueden perder, pero yo vi mediciones que mide 12%. Y turbio el comisario. Sí, bueno, Los comisarios son conocidos en general. No, habría que, por otras cosas. lo escuché al pasar, no toda la entrevista completa, a Patán Rajendorfe, que algo conoce de eso, y como que el partido policial, Sí. Maximiliano Sí. Bondarenko. Bondarenko, muy bien, hace periodismo celeste que no. En vivo, periodismo en vivo. Bondarenko, tan desconocido es que uno tiene que buscarlo. Claro, sí, que se te escapa el nombre. que memorizarlo para hacer, tratar de, digamos, como una persona muy desconocida que le puede dar malos resultados en la provincia. Y si hay malos resultados en la elección provincial del 7 de septiembre, ¿qué pasa en octubre? Claro. Es todo muy abierto, quiero decir. También lo que das por hecho que ya va a ganar, porque las mediciones generales le da que gana. La sumatoria nacional. En la sumatoria nacional, Sí. o sea que cómo se presentan los números en octubre es en todo el país, porque son elecciones legislativas, se elige por provincia, pero en todo el país, hagamos una suma así, saca el 40 y pico por ciento y los otros sacaron el 30 y pico por ciento, pongamos, ¿no? Pero está todo muy abierto. Ahora, mientras Milei deja de putear, Ajá. la Real Academia Española empieza a putear. Una reivindicación espectacular. Incorporó, lo podemos decir con todas las letras, el insulto pelotudo Sí. a Una su reivindicación total de la diccionario. argentinidad. Como diría Fontana Rosa, la Esa. clave está en la P. Claro, el sonido, la fuerza T, que vos le fuerza. das. En la T. En la T también. Pelotudo. En la fuerza que No vos es le lo mismo das. que boludo. Claro, que no es lo mismo. Claro. Eso va No, a esa no está obligar- incorporada todavía. No, todavía Esa no está no. incorporada. Va a obligar a la deconstrucción de muchos padres que venimos diciendo eso no se dice, Eso no se dice. eso no se dice. Te va a venir, mire, y te va a decir, está Acá la RAE. Bueno, pero recuerdan la fundamentación. ¿Qué tienen las malas palabras? ¿Son malas? ¿Le pegan a las otras palabras? Claro. ¿Se enojan con las otras palabras? ¿Le gritan a las otras palabras? Bueno, Ah, obvio. Capo Fontana Rosa. La cuestión es que queremos ayudarlo al presidente porque va a ser difícil esto. Y como nosotros queremos colaborar con todos, Obvio. digamos, no es que, viste, porque De todo el amplio tiempo están arco buscando democrático. y hacer leña del árbol caído. Y nosotros no, sabemos que la incontinencia puteadora va a ser muy fuerte para el presidente. Claro. Le queremos dar alternativas Claro. que no sean tan fuertes. Formas de insultar que traemos en nuestra tradición argentina, de larga, como insultar a nuestros abuelos, por ejemplo, como insultaba a algún que otro amigo que todos conocemos, que te dice farabute, por ejemplo, psicofante, Sí. Eso es muy... a la rata psicofante, por ejemplo, y le vamos a pedir, no sé, ¿qué? ¿Algún otro se les puede ocurrir? Yo tengo de la tradición francesa, mi abuelo era merdete, que era mierda, pero se hablaba muy bien en francés. claro, muy bien. En el teatro es buena suerte. Qué Sí. nivel. Excelente. Ay, Yo excelente. tenía uno bastante básico que era Gil de cuarta o Gil de goma. Claro. O Gil de Estopa. Claro, que era Gil de era Estopa. hiriente porque te estaban diciendo algo leve, pero era hiriente. ¿Viste? Claro. Te dan Gil. Es Claro. Uno de mis abuelos solía decir fantoche, que yo Claro. como que no entendía muy bien, pero Era o sea, alfajor. Sí, era un alfajor. muchos años después busqué el significado, pero yo sabía, ¿Y o qué sea, era? te decían fantoche, no, o sea, es algo Un como payaso. no, sí, algo como, Ni chicha ni como no limonada. definido, o sea, algo como no serio, eso sería. claro. O sea, no Ah. sea fantoche, ¿entendés? Eso le podría decir, por ejemplo, a los Claro, economistas durante claro. la campaña. O sea, chanta. Y algo así. Chanta también. Algo Bueno, así. le vamos a pedir a nuestros oyentes para el día de hoy. Ponemos estos excusas para darle regalos, muchachos. Obvio. Pónganse las pilas. Claro, pónganse las pilas. Le vamos a pedir que nos manden insultos alternativos, creativos, buscados, rastreados en la historia argentina. Piensen en sus abuelos, piensen en Claro. sus tíos en los que no los querían insultar, etc. Piensen en las raíces. Sobre todo para esta transición. Sobre todo para ayudar al presidente en esta transición entre ser un puteador serial
y será una persona. Ojo, digamos, mirá, ¿no? Porque quiere... en YouTube ya están mandando, no va directo, pero dice, ya quedó el dicho más ordinario que Milei. Bien, bueno, está bien. Hablando de YouTube, lo primero que hace es poner like. Lo primero que hace es poner Si no, like. ni manden el mensaje. Llamen a otros para que vengan a ver. Tenemos un gran programa hoy. Vamos a hablar de Bicha Cruel, que es como le puso Milei entre sus apodos. Sí. Vamos, que la biografía no autorizada. Viene Emilia Delfino en un ratito. Y tenemos regalos si la gente manda sus mensajes como corresponde. Al 15-5379-8990, si es un mensaje de audio que no sea más de 15 segundos, no sean tarambanas, que es una que me gusta a mí. Y también... No te pregunté muy bien y tiraste la mejor, qué grande. Tarambana, me encanta. Es espectacular, me gustaría que se vuelva a usar. Si no, en redes sociales puede ser @Círculo Rojo 899, tanto en Twitter como en Instagram. Los regalos son geniales como siempre. Hay un par de entradas para la obra La balada de Clarita Pons. Es de Federico Peset y Maga Rosu. Es una obra que cuenta con las actuaciones de Ana Fantoni, Paula Tie, Martín Lacour y Francisco Bereni. Esto va a ser los miércoles a las 21 en un teatro. Queda en Juan Ramírez de Velasco, 419, acá en Ciudad de Buenos Aires, en Villa Crespo. Una sala muy linda, parece. Y también hay un libro. Por un lado, tenemos Aspirantes a Fascistas, una guía para entender la principal amenaza a la democracia. Es de Federico Finkelstein, gentileza de Ediciones Taurus. Este es el libro, así que, bueno, participan contándonos o planteándonos las puteadas alternativas. Hasta las 14, manden sus mensajes. Empecé a pensar distinto hace tiempo. Todos mis problemas se resuelven a tiempo. Cada canción quiebra en el momento exacto y se me paraliza el corazón cuando te veo. Empecé a pensar distinto hace tiempo. Todos mis problemas se resuelven a tiempo. Cada canción quiebra en el momento exacto y se me paraliza el corazón cuando te veo. Oh, mi amor, quisiera equivocarme. Comprenderás que a veces simplemente soy yo. Con toda mi arrogancia te digo lo que siento. Este amor se terminó. Oh, mi amor, quisiera equivocarme. 12:17 en toda la República Argentina. Escuchamos a Viva Elástico haciendo Todos los Problemas, como todos y todas tenemos, ¿no? Todos los problemas. Les cuento que la Ciudad de Buenos Aires por lo menos está lindo, aunque fresco. 10 grados 5 y la humedad es el 76%. Después les cuento el pronóstico para el resto del fin de semana. La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. A esta altura, la mayoría de ustedes deben conocer los hechos que acontecieron en esta radio, entre otras cosas porque, bueno, fue una noticia de relevancia nacional. El levantamiento repentino y abrupto de varios programas, el despido de columnistas y trabajadores de la radio que suman unas 30 personas. En primer lugar, las cosas por su nombre. Hubo un ajuste y este ajuste implicó despedir trabajadores y trabajadoras. La primera batalla es nominal. Esto no se llama reestructuración. Reestructuración es un eufemismo para alivianar la carga de lo que realmente pasó. Un ajuste que golpeó, como golpean la mayoría de los ajustes, al eslabón más débil. En segundo lugar, el rechazo a los despidos y la solidaridad de todos los que hacemos el Círculo Rojo, que no dependemos de la radio, tenemos nuestra producción independiente, con los afectados y la disposición de este espacio para cualquier medida de protesta que cualquiera de ellos o ellas puedan o quieran tomar. Por eso compartimos y replicamos una posición similar del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en este mismo sentido, que además presentó una denuncia porque no se respetaron los mínimos tiempos de preaviso, entre otras cosas. FOPEA, que no es precisamente la Internacional Comunista, una organización que agrupa periodistas, también manifestó su preocupación. Así como rechazamos los despidos en el Estado, el ajuste en el CONICET, en Georgalos, en SECO o en cualquier otro lado a donde se vean afectados derechos laborales, rechazamos obviamente los despidos en Radio Con Voz. En tercer lugar, una reflexión más general. La libertad de prensa
y la libertad de empresa son incompatibles. Si rige la dictadura del mercado y la comunicación o el periodismo se transforman en un mercado de la palabra, eso limita la libertad de prensa y el periodismo libre. Hay formas abiertas de censura. Por ejemplo, cuando un gobierno persigue a periodistas o los escracha, como hace este gobierno, o cuando directamente se cierran medios, como hacen las dictaduras. Pero hay una forma económica, le pongo comillas, de censura que funciona sobre la base de quienes tienen la guita para adquirir medios y en el mejor de los casos intentar llevarlos a una lógica de negocios y en el peor, como se volvió casi la norma en las últimas décadas, se compran medios para tener capacidad de lobby para otros negocios. Luego de aquella famosa entrevista a Julio Blanc, el editor de política de Clarín, en la que me confesó aquello del periodismo de guerra, en otra conversación posterior me dijo: nosotros somos los patobicas que decidimos quién entra y quién sale. Bueno, Clarín ya no es el boliche, el grandote, digamos, exitoso de otros tiempos, pero los patobicas siguen estando. Y esta situación, ojo, no es privativa de la radio. Pasa en diarios, en medios, en grupos periodísticos, en prácticamente todos. Digamos, el ajuste y el maltrato hacia periodistas o trabajadores de prensa. En cualquiera de los dos casos, digo, la lógica de negocios está reñida con la búsqueda de la verdad. El capital no busca la verdad. Los negocios no necesitan de la verdad. Es más, la mayoría de las veces necesitan de la mentira o de las medias verdades. Verdad y mentira son dos mercancías vendibles en el mercado de la palabra. A veces, libertad de prensa y libertad de empresa pueden tener cierto recorrido armónico, bueno, porque el ciclo de negocios más o menos funciona, la cosa anda. Ahora, en momentos de crisis, justamente cuando más se necesita de la verdad, se impone el que tiene poder. Por eso, un reclamo democrático elemental, que debería ser garantizado por el Estado, es la democratización de los recursos para la libre producción y acceso a la información de todas las tendencias político-ideológicas que tiene una sociedad. Algo de ese espíritu estaba en la ley de medios y sobre todo en algunos de los promotores desde abajo de la ley de medios. Claro, lo que pasa es que eso se combinaba al principio de los años kirchneristas con el empoderamiento de Clarín o de empresarios como Sergio Spolsky, que destruyó diarios como por ejemplo Tiempo Argentino. ¿Eso quiere decir que está vedado de manera absoluta alcanzar independencia o autonomía periodística? Bueno, no, hay muchos periodistas, como en todos los ámbitos, que en las grietas, en las endijas que deja el sistema logran hacer buen periodismo. Siempre sabiendo que caminan sobre estas contradicciones estructurales. Otra opción es la creación de medios alternativos que no respondan a esta lógica. Esto hicimos con La Izquierda Diario y este programa, que es una extensión de ese proyecto para utilizar una tribuna en la que se pueda ampliar el público. Y lo hemos logrado en estos 8 años. Algunos números lo certifican. Hemos traído a una audiencia mucho, pero mucho más masiva que el tradicional público de izquierda, ideas y debates como los que tuvieron lugar en los últimos meses, en los últimos programas, que antes tenían un alcance mucho más limitado. Pero ojo, si alternativo es sinónimo de comodidad del nicho, digo mis verdades para mi grupito y no molesto a nadie, eso también puede ser inofensivo. No buscar dar la batalla por y contra los sentidos comunes hacia un público amplio también puede ser funcional. Decir mis certezas para el reducido núcleo de mis familiares y amigos no es lo que se dice un acto heroico. Por eso yo valoro mucho el lugar conquistado por Ale Berco, que logró ganarse un lugar, no solamente acá, sino en el periodismo mainstream en general, desde el cual combatir ciertos sentidos comunes muy instalados por la ideología dominante. Por último, las presiones políticas. A ver, también hay que perder la inocencia en esto. Que los gobiernos presionan sobre la prensa es tan viejo como la historia de la política. Que compran, sobre todo el silencio, está más que comprobado. Que lo hace con métodos oscuros, también. Un amigo decía, un poco en serio, un poco en broma, en la Argentina es más fácil separar la iglesia del Estado que la CIDE del periodismo. Conviene resaltarlo, cuando se ajusta, pongamos que los números no dan, también se elige qué se ajusta. Hagamos una simple ecuación. A este gobierno le gustaría mucho, lo dice, dañar al periodismo en general o
a esta radio en particular porque hay muchos periodistas que joden, que son opositores, que molestan. Y estas medidas, ¿favorecen ese objetivo? Y bueno, sí, claramente. Si no, miremos quiénes festejaron la reestructuración como si fuera un gol olímpico. El director de ese pasquín de cuarta, que es La Derecha Diario, y el jefe de la patota digital del gobierno, el Gordo Dam. Dime quién te aplaude y bueno, diré a quién favorecen las medidas. Ahora, ¿qué hacer? En nuestro caso, tanto reafirmar nuevamente el apoyo y la disposición para cualquier trabajador, trabajadora que quiera luchar, así como defender el lugar conquistado para seguir dando pelea mientras nadie, y eso es lo que pasó hasta ahora, nos diga qué tenemos que decir o dejar de decir. Creemos que es lo que corresponde, y además creo que en estos momentos se entiende más lo que a veces parece una frase hecha, aquello de que la verdad no solo se cuenta, la verdad se milita. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso. 89.9. Radio con vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. ¿Por qué decimos en full que lo primero es el café? Porque la mañana empieza con un buen café o no empieza. Porque una reunión siempre es mejor con café de por medio. Porque no hay mejor manera de encarar un viaje que con el café que más eligen los argentinos. Porque alrededor de un café arrancan las mejores cosas. Full, lo primero es el café. Versuit celebra 25 años de Hijos del Culo. 23 de agosto, Estadio Cubierto de Ferro. Por entradas agotadas, nueva fecha, viernes 22 de agosto. Anticipadas a través de Passline. Produce Pirca. 25 años de Hijos del Culo. Electro Black Carrefour. Hasta el lunes, en hiper.carrefour.com.ar, 18 cuotas sin interés o 30% de descuento en un pago en todos los aires acondicionados, heladeras y lavarropas. 15 cuotas sin interés o 25% de descuento en un pago en todos los Smart TVs y notebooks. 2x1 en seleccionados de pequeños electrodomésticos y calefacción. Comprá también en carrefour.com.ar. Válido del 8 al 11 de agosto de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. Solamente una vez. Solamente una vez. Mi lucha que es volver y volver a empezar, renacer cada día. Solamente una vez y dejarme llevar hasta el remanecer. Ya se fue Navidad, se fueron las flores, también el invierno. Y yo con soledad en esta ciudad se parece al infierno. ¿Cuándo será que volverá la primavera? ¿Cuándo será que volverá, oh gran llamo? Soy como la noche, tú como el día. Yo soy oscuro y tú eres poesía. Soy como la noche, tú como el día. Yo soy oscuro y tú eres poesía. Mi lucha que es volver y volver a soñar, recaer cada día. Solamente una vez y volverme a estrellar frente al amanecer. Solamente una vez. Cuando regresarás a pintar mis... 12:29 en toda la Argentina. Escuchamos a Manu Chao haciendo Solamente. Y ahora queremos escucharles a ustedes, nuestra querida comunidad de oyentes que nos cuentan, bueno, insultos, cositas así como para decir menos agresivas que las que usa Milei. A ver. Día Círculo Rojo, bueno, a mí deberían llamarlo mamerto. Me gusta. Hermosa palabra. Mi nombre es Mónica de Núñez. Grande, Mónica. Círculo Rojo, soy Calián. Unas alternativas podrían ser la requete pan con queso, la punta del obelisco. Espectacular. Un saludo a mi viejo creador que los escucha todo el día. La punta del obelisco es una... Mi viejo creador, dice. Claro.
el creador ahí, claro. Como, ¿por qué no te vas a la miércoles? Toda la familia, bienvenido. Qué grande, creador. Qué grande creador. Este es un programa Supongo que familiar. está suscripto, ahora le vamos a hablar de la comunidad. Supongo que está suscrito a la comunidad. Muy bien. No lo puede ¿Qué tal? decir. Buenos días. Nora de Quilmes. Nora. Linda puteada. Hijo de madre de dudosa reputación. Al fleje, bien, pero entró, esa pelota entró. Esa Sí, pelota entró. es la versión apta para todo público de, digamos, las peores cosas que Fue se al dicen. fleje y ganó el set. Y ganó el set, pero jugadísima, ¿eh? Muy bien. Muy bien, sí. Círculo Rojo acá, Mariana es de La Plata. Una profesora del secundario, profesora de impuesto y balance en el secundario, cuando no nos salía algo nos decían, no seas zapallito, no seas zapallito. No nos podía insultar, pero bueno, ese era su insulto, que éramos unas zapallitos. Claro. Si éramos zapallitos, las que no éramos muy buenas para impuesto y balance. A mí, por suerte, zapallito creo que no me lo había dicho mucho. Saludos. Anino, ¿vos eras zapallito o no? No, yo era muy bueno en impuesto y Él iba balance. bien. Ok. Yo soy buena en zapallito porque ¿Hay me más o re no? mal en contabilidad. Listo. Muy bien. Anino, su agradecimiento. No, quería agradecer a Jimena Frenkel, a Luis Campos, Mariana Campos. Tarde pero seguro nos hicieron llegar el monitor de respuestas represivas que hacen desde el observatorio de la CTA Autónoma. Sí. Allí describen 500 días de Milei, 73 represiones, 2.395 heridos, 277 personas detenidas y dan un panorama más amplio de la situación o de la política represiva de Milei, de Bullrich, pero también de la situación de despidos, del salario. Así que bueno, es muy interesante toda la información que está ahí, es necesaria y los invitamos que busquen en redes el monitor de respuestas represivas de la CTA Autónoma. Siempre están dispuestos, aparte cuando lo llamamos a venir a hablar acá, Luis que sigue y todo su equipo que sigue la cuestión sobre todo laboral, ¿no? El tema de despidos y todo lo demás. Aprovecho para agradecer también a la gente de la revista Jacobin, que acaban de sacar un nuevo número, a ver si estoy bien. ¿Es aquí o aquí o aquí? No, ahí. A ver, ahí está. Jacobin, linda tapa, muy linda tapa. Sí. Se presentó ayer en el Centro de Investigación de la Cultura de Izquierda, el CEDINCI, en una mesa que estuvimos con Martín Mosquera, que es el editor de la revista, y Julia Estrada, que es diputada nacional, miembro del Frente de Todos, etcétera, debatiendo un poco. Se puso picante. En algún momento me dijeron que la van a subir a la conversación, pero este número particularmente es muy completo, tiene como 160 páginas, sobre qué tipo de autoritarismo y un poco lo que venimos discutiendo en este programa, ¿no? Una muy buena entrevista a Enzo Traverso, por ejemplo, para marcar un artículo. Muy buena. En la cual actualiza lo que dijo en su libro, Las nuevas caras de la derecha, ya tiene como 10 años. El artículo por el cual entrevistamos a Adrián Pivas sobre el problema de clase obrera y peronismo, porque también por abajo, por arriba. Bueno, ayer se presentó, se las recomiendo este número, lo leí con gusto y además lo leí por obligación para, entrar en el debate. Y capaz que podemos charlar con ellos, que se incorporen a la comunidad del Círculo Rojo, a la que ya se está incorporando mucha gente, Celeste. Claro, bueno, acá justo en el canal de YouTube, como estaban comentando, les gustó tu editorial, alguien dice, ¿para cuándo una Rosso Fest? Le dije que quizás la organicemos. Me gusta el nombre. Para los miembros. Es muy personal. Para los miembros de la comunidad. No importa, vos tenés que generar. Hay que generar. Claro, tenés que generar engagement. Una no bebida, importa. suena bebida. Claro, no importa, hay que generar engagement. ¿Cómo se llama el aperitivo? Por ejemplo. Rosso, no, pero ya me acuerdo, no importa. No importa, lo importante es que ahora. Un vermut. Ahora ustedes tienen ganas de que se organice la Rosso Fest, tienen ganas de alguna otra cosa, entran al circulorojo899.com. Ahí, por una módica suma, no es nada, por una parte mensual, ya charlamos. Paquete de un paquete de cigarrillos, o sea, no es nada. En vez de comprarte ese paquete de cigarrillos, dices, no, ¿sabes qué? Se lo voy a dar a la gente del Círculo Rojo. Ahí se suscriben con Mercado Pago, con su tarjeta de crédito, con lo que quieran. Después les llega un mail que les da como una especie de numerito y con su mail, su número, pueden tener descuentos, pueden tener, por ejemplo, 2x1 en espectáculos que hay en el Club Fernández Fierro, descuentos en editoriales como en Ediciones IPS. Bueno, también... 2x1 en Fernández Fierro, muchachos, salir es carísimo, ¿eh? O sea, hay algunas cosas que se están son poniendo cosas buenas, del orden de la felicidad, son obvio, muy importantes. Sí, no, y aparte la gente de la Fernández Fierro también, se recopó con ser parte de la comunidad. Obvio. Como son varios, de hecho también, por ejemplo, está Pandeletti. Estuvo cumpliendo años.
7 años cumple y 7 años fue de las primeras madrinas, digamos, de este programa, Una de Círculo nuestras- Rojo. creo que fue el primer Claro. emprendimiento Del que cemento. nos regaló algo. No sé si se Exacto. acuerdan. Cuando llegó dijimos, no, es Y para ni nosotros. siquiera tuvimos que obligarla. Las tortas. Ella ¿no? nos dijo, yo les regalo una torta. Sí, nos daba cosa comerla, de Sí, lo linda que de era. lo linda además. que era. Bueno, tiene que ver un poco con el editorial que decía, algo hablaba sobre esto, para conquistar esa autonomía. Una de las formas es esta, Obvio, ser independientes tratar de seguir económicamente. bancando esto nosotros mismos y junto con ustedes y poder mantener estas voces que a ustedes entiendo que les interesan. Bueno, no solamente las nuestras, sino los que vienen, los debates que se traen, Obvio. las ideas. Entonces, entran a... El Círculo Rojo 899.com. También el link lo encuentran en todas nuestras redes sociales. Ahí entran, es súper fácil. Nombre, mail y ahí van directo y a mucha hacer un guita. pequeño aporte. No, está bien. Muy bien. El Círculo Rojo. WhatsApp 1553798990. Hay una moda, sobre todo entre los ricos y famosos, qué sé Sí. yo, no sé si famoso, pero bueno, ricos Sí. y famosos también, Medio ricos, medio famosos, podríamos que es decir. anunciar si es nene o nena, su hijo o hija o hije, con algunos métodos un poco raros y un poco extravagantes. Sí. Y bueno, a ver de dónde viene todo eso, con siempre la mirada de Celeste que le va a dar el plus, que ya lo está pidiendo ahí la gente en el YouTube, de su propia mirada. Celeste. Sí, la semana pasada circuló la noticia de este evento que comentabas, que fue una fiesta que organizaron la modelo Cami Holmes y el futbolista José Sosa para anunciar el género del bebé que esperan, que es una nena. La fiesta que hicieron se llama Gender Reveal, que en inglés significa revelación de género. ¿Qué son estas fiestas? ¿De dónde salieron? Es una fiesta básicamente que consiste en anunciar el género de una persona que todavía no nació. Sí, sí. Bueno, eso es bastante básico. La historia oficial es que el primer gender reveal lo hizo una bloguera estadounidense, qué raro los yankees haciendo estas cosas raras, que se llama Jenna Carbonidis en 2008. Ella... 1 o 2 años después dijo, chicos, me parece que esto se está yendo de las manos, quizás no hay que hacerlo más, pero bueno, desde ese momento las fiestas son cada vez más grandes, se creó, en Estados Unidos existe una industria directamente alrededor de esto, sobre todo organización de eventos, pastelería especializada, porque está toda esta cosa de... Te vas a hacer la ecografía, entonces te dicen el género, bueno, la empresa de la ecografía le manda el papelito a la empresa que hace la torta, bueno, todas esas cosas. Hay fiestas millonarias, eventos completamente desproporcionados. Eso que sale el color, ¿no? Hay mucho video de eso. Hay que- mucho color, no, pero hay cosas, por ejemplo, hay unos súper mega ricos que se fueron, llevaron a toda su familia a Dubái. ¿Por qué? Y en la capital de Dubái consiguieron que prendieran todas luces azules en un edificio para avisar que iban a tener un varón. O sea, es completamente ridículo. El delirio llegó a provocar incendios en California. Ajá. Que cuando los bomberos fueron a ver, bueno, de dónde se inició, había sido una de estas bengalas que tiran para De el humo colores. de colores, como lo que usaron Cami Holmes y José Sosa. Bueno, hay otro tipo de accidentes. ¿Cuál es el problema con estas fiestas? En sí mismo, obviamente, que no genera, no causa ningún daño que vos hagas una fiesta y que estés contento porque Claro. querés celebrar que vas a tener un nene, que vas a tener una nena, obviamente, cero problema con eso. El conflicto es con todo lo que se construye alrededor del género. Claro. Por un lado están los roles sociales, que es esto de cómo tenés que comportarte y sobre todo qué espera la sociedad que vos hagas según si sos un varón o una mujer. Y después está esta idea de lo normal, ¿no? Vos para ser normal tenés que identificarte 100% con alguna de estas opciones y algo muy importante, no podés cambiar esa opción en ningún momento de tu vida porque dejás de ser normal. Y no me refiero únicamente a... decidir transicionar o a definirte como una persona no binaria, sino que hay muchísimos grados de incomodidad con los roles de género, desde cómo vestirte, cuáles son las cosas que tienen que gustarte, con quién deberías relacionarte. ¿Por qué importa tanto el género? Entonces, sobre todo ahora que, o sea, hay más debate, de hecho, como que las nuevas generaciones se supone que o son más fluidas o les interesa menos el tema, sobre todo me parece. ¿Por qué importa? Las sociedades capitalistas en las que vivimos, además de ser capitalistas, también son patriarcales. Acá hago un breve paréntesis, hay un sociólogo marxista, se llama Göran Terbon, que reflexiona mucho sobre los temas de la familia y cómo, cómo se encastran, digamos, en el funcionamiento de las sociedades capitalistas, que él dice que el patriarcado
es uno de los grandes perdedores del siglo XX, es uno de los más vapuleados, sobre todo por, o sea, él dice, por las movilizaciones feministas, pero también por las transformaciones del capitalismo. Entonces está ahí medio, digamos, tecleando, pero lo cierto es que nuestras sociedades se siguen organizando alrededor de valores patriarcales. Entonces el género y los roles asociados a él juegan un papel muy importante en la reproducción de jerarquías y de estereotipos que son funcionales a cómo está organizada esta sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, las mujeres priorizan la familia sobre el trabajo, entonces hacen un montón de tareas gratuitas porque las mujeres aman a sus hijos, aman a su familia, entonces están dispuestas a relegar tiempo para participar en el mercado de trabajo, entonces tienen trabajos más precarios, cobran menos sueldos, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa al revés, no hay una limitación biológica para que los varones se queden en sus casas cuidando a los hijos y releguen ese tiempo y, por ejemplo, acepten un trabajo de menos horas por un salario menor. Nada de eso es natural, obviamente ni es biológico, son roles asociados al género porque las mujeres cuidamos, estamos encargadas de lo que el movimiento feminista y el marxismo también llaman la reproducción y los varones están encargados de proveer, están encargados de la producción. Obviamente todo esto se aprende, a las mujeres nos enseñan desde muy chiquitas a jugar, por ejemplo, a la familia, solemos tener muñecos, bebés, a los varones les enseñan en general a competir, a dominar, a ganar, por eso en general sus juegos están asociados al aire libre, al deporte, a las aventuras, todo esto está en juegos, en las representaciones, en las producciones culturales, todo eso son roles asignados a un género. Acá hay algo muy importante también, quizás más que los roles de género, que es que las características, por ejemplo, masculinas, son mal vistas en las mujeres, por eso muchas veces a las nenas les dicen no seas machona, no te impongas, no tenés que levantar la voz, y pasa al revés con los varones, mismo, ¿no? Claro. No llores como una nena, jugás como una mujer, o sea, especialmente para los varones, aparte de cualquier insulto conectado con tu lado femenino, es una de las cosas, digamos, más molestas. Esto quiere decir que no hay nenas que prefieren jugar al fútbol, dominar y ganar, y no hay varones que les gusta jugar a acunar un bebé. Obvio que sí, por supuesto. Hay todo tipo de juegos, de juguetes, sobre todo ahora. Hay mucha variedad, pero no es una casualidad que si vos sos mujer, hayas recibido al menos una vez en tu vida un bebé, te hayan regalado un bebé o una planchita rosa. Un juego de cocina. O un juego de cocinita, y que si sos un varón hayas recibido seguro una pelota, un gorro de cowboy o de astronauta, aunque nunca hayas expresado ningún interés sobre esas cosas. Existe un prejuicio de que cuestionar estos roles tradicionales oprime o discrimina a quienes se sienten cómodos, se sienten identificados con esos roles tradicionales. Pero al revés de lo que dicen los reaccionarios y los conservadores, cuestionar los roles de género no es un ataque ni a las familias, ni a las mujeres que quieren dedicarse, por ejemplo, exclusivamente a cuidar a sus hijos, o que aman maquillarse, aman la feminidad. Lo mismo con los hombres que, que se sienten súper representados en las imágenes tradicionales masculinas. Los cuestionamientos a esos roles y esos estereotipos que plantean sobre todo los feminismos, también el movimiento LGBT, tienen que ver con la libertad, con que cada persona viva como quiere y que el género, sobre todo, no sea un argumento para discriminar o para oprimir a otra persona. Creo que pensándolo así, sería una gran noticia que ya no existan más los gender reveal, que a nadie le interesa hacer una fiesta para eso y que en todo caso el festejo sea para recibir a esa persona nueva que está llegando al mundo y que a nadie ya le importe mucho preguntar si es nene o nena. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. Radio2.com.ar. See the stone set in her eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm, we reach the shore. You gave it all, but I won't know. And I'm waiting
faltan unos 14 minutos para la 1 de la tarde. Y mientras escuchamos a U2 con Chris Martin de Coldplay haciendo With or Without You. Ahora vamos a escuchar a nuestra querida comunidad de oyentes, que algunos se están suscribiendo ya a la O sea, comunidad. acá en el canal de YouTube ya hay gente como Ruth, que ya está diciendo, ya me suscribí. Gracias. Esos son los mensajes que queremos. Eso es lo que queremos escuchar, pero también queremos escuchar sus insultos, sus cositas no tan agraviantes que pueden aportar. A ver. Hola, Círculo Rojo. Dos insultos divinos: botarate y tumbalatas. Botarate. Tumbalata no lo conocía. Botarate sí, Botarate está bueno. Muy de abuela, Botarate. Sí. Hola, ¿cómo anda, Círculo? Bien. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Hablaba Sebastián. Tengo dos. Mi abuelo, que era de Valentina Alsina, cuando hacíamos cagadas con mis hermanos, nos decía Gil de Palo. Y mi abuela, del Chaco, usaba mucho la palabra embustero. Pero cómo la usaba era increíble. Embustero nomás el chango, decía. Muy linda palabra, embustero, también me gusta. Bien la abuela. Uno de los insultos que podría usar Milei podría ser el del tío Aldo. Pusilánime. Ese podría andar, Soy Maximiliano de Guernica. Pues aparte yo a Milei medio que lo veo diciendo pusilánime. Es verdad. Yo lo veo, yo Pensé que lo lo veo. veíamos en un montón. Nosotros pensábamos que los íbamos a gastar Claro, a no, todos. dijimos no digamos mucho para no, pero gastarlo, hay pero miles. hay un montón. Y a Bicha En el Cruel YouTube también recogiendo vi. la tradición, ¿no? De quien usaba pusilánime. Claro. Era Aldo Rico, gracias. Exactamente. Hola, buen día, chicos. Buenas. Mi abuelo decía: mamá, haceme grande que boludo me hago solo. Muy bueno. Sí, no. Es muy bueno. Bueno, espectacular. Hay que trabajar con los Parliament, compañeros. Hay que tomar agüita. Hasta las 14, entonces, insultos alternativos para ayudar al presidente en esta transición que va desde no hacer otra cosa que putear. Claro. Destruir el país y putear. A decir que no voy a putear nunca más. A ver qué destruir el será. país sin putear. Yo igual del otro lado, digamos. Yo ¿no? igual no sé. Yo esperaría yo esperaría, ver, esperaría, sí. Esperar y ver. Sí, bien. El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 899. A ver, volvamos un poco, 2 años para atrás. Estaba en plena campaña. Estábamos en este momento en plena campaña, muy probablemente. ¿Qué decía el presidente? La casta. La casta. La casta. Fue exitoso, ¿no? En esa. En esa operación de, poner el pueblo contra la casta, por lo menos en ese momento. ¿Qué pensaba la gente en la cabeza de la casta? Y una de las cosas, gente que tiene guita, gente que vive bien y que hace la suya, políticos enriquecidos que, digamos, no le importa lo que le pasa al pueblo. Y algo de verdad había en eso, no porque lo diga Milei, sobre todo porque después, andando, se demuestra que hay en su propio gobierno. Es un gobierno básicamente de casta, Pablo. Bueno, son muy interesantes los datos que se fueron conociendo esta semana de la Oficina Anticorrupción, que es una formalidad que los funcionarios presenten ahí una declaración patrimonial y los periodistas tienen que pedir la información con un formulario y bueno, se fueron conociendo algunos datos de cómo viven, cuánta riqueza tienen los principales funcionarios. Un dato que resalta es que creció mucho la riqueza entre diciembre, lo que declararon a fines de 2023, lo que declararon a fines de 2024. Otro detalle importante es que más de la mitad de los ministros de gabinete tienen más de la mitad de su riqueza en el exterior. Hay 3 ministros... ¿No confían en el país? Y parece que no confían tanto en el país y en sus propias políticas. Bueno, hay 3 ministros que encabezan el ranking. El que se talla arriba de todo es Gerardo Bertein, el canciller o el ministro de Relaciones Exteriores. Luego, la abogacía da mucha plata. El ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. La abogacía, decimos. Bueno, sí, el tipo de abogacía. El tipo de abogacía de Mario Cunio Libarona, que, perdón, ¿no? esta pequeña digresión. No sé cómo salió indemne de esa reunión bizarra con este tipo. Con el personaje con el de las cadenas de libertad. Ahora iba a hablar de ese bien, señor. bien. Tim Ballard. Bueno, y el otro que está ahí en el tercer puesto es el ministro de Economía, Luis Caputo. No. Bueno, veamos Bertein. No puedo creer, Toto. Caputo, y después vamos a hablar un poquito más de Caputo, pero veamos Bertein.
Tiene mucha se me plata. perdió Bertain. Ok, tiene mucha plata, ya sabemos ese Tiene dato. mucha plata Bertain. Bueno, Bertain tiene 92 millones... 92 mil millones de pesos de fortuna. Mirá. Si uno lo quisiera traducir, por ejemplo, en propiedades, tiene el equivalente a unas 600 monoambientes en la ciudad de Buenos Aires. Un monoambiente Increíble. de baratito, digamos, Claro. ¿no? El mejor de los monos ambientes. Tiene, por ejemplo, propiedades en Punta del Este, tiene propiedades en Madrid. Y bueno, es uno de los que tiene el 65% de su riqueza en el exterior. Y también, para no moverse así nomás en colectivo, tiene un Mercedes-Benz registrado fuera del país. Tranqui. Sí. Le sigue Cunio Libarona, es el número 2 en la riqueza dentro del gabinete de Milei. A fines de 2024 declaró un patrimonio valuado en 18 mil millones de pesos. Si uno lo quiere traducir a jubilaciones mínimas, al haber mínimo jubilatorio Sí, de diciembre de 2024, era el equivalente, esa riqueza, a 55 mil haberes jubilatorios mínimos. Y la mayor parte del riqueza del patrimonio de Cunio Libarona la tiene en el extranjero también. ¿Cómo puede ser? Depósitos en Suiza, en Estados Unidos, en Puerto Rico. Ah, yo pensé que en y jarrones, pero no, Uruguay. No, podría, jarrones. capaz que no, en jarrones no lo declaró. No lo declaró, la que claro. declaró en el país no se sabe, la Ajá. puede tener Se en los un cuida banco, abajo del colchón o quizás Se los cuida Samantha, todos chistes para gente en grande. un jarrón. Y para tener una referencia, recordemos lo que pasó estos días que mencionaba Celeste antes. Se difundieron sus contactos con de Cunio Libarona, ¿no? Con Timothy Ballard, que es un ex agente de inteligencia de los Estados Unidos, que el ministro dijo que le iba a habilitar ciertos Le iba a accesos. facilitar los contactos para mejorar un poco su imagen, porque él quedó muy mal después de... tiene un montón de denuncias de abuso sexual, Claro. Tim Ballard. Bueno, de hecho, es denunciado por la propia Patricia Bullrich Sí es. como alguien que el gobierno no debería tener acceso a funcionarios porque está denunciado por abuso sexual. Bueno, en el caso del ministro Luis Caputo es paradigmático porque él es la cabeza del que promueve Claro. las inversiones. Recuerden que en mayo dijo la gente... tomó una serie de medidas para que la gente saque los dólares. Sí. Dice, Sí, sí. la gente está mucho más proclive a sacar los dólares del colchón y a gastarlos como forma de remonetizar la economía. El asunto que él no La saca trajo los toda, dólares. pará, la trajo toda. No, Empezó. y él no. tiene una excusa ideal. Dice, yo no puedo traer mi patrimonio a la ¿Por qué? Argentina Ajá. porque dice, si yo lo hubiera traído después de diciembre de 2023, Ajá. como vino la devaluación, mi patrimonio en dólares hubiera aumentado, me hubieran dicho que yo usé información Buah. privilegiada. Entonces tiene la excusa ideal para dejarlo. Increíble. Eso eh, después de que, ¿se acuerdan cómo se enojó cuando le preguntó este periodista del Destape, no me acuerdo, Sí. se llama Jonathan Eigar? Sí. Ese Cuando anunció las medidas le Claro, preguntó. se sí, y se puso súper muy mal. ofendió. Sí. Bueno, el problema es que no está dispuesto a traer su patrimonio al país. Su patrimonio está evaluado en 12 mil millones de pesos y es en un 66% está localizado fuera del país. Bueno, otros datos relevantes es Sturzenegger también tiene el 61% de su patrimonio en el extranjero. Quienes más aumentaron su patrimonio entre 2023 y 2024, Patricia Bullrich y Mirá. también Mirá. Karina Milei, aunque el patrimonio de Karina Milei todavía, por lo menos el declarado, Es bastante chico. Es bastante pequeño. Y después tenemos que entre los que más aumentaron su patrimonio están Caputos y Guillermo Franco, que es el jefe de gabinete de ministros, cuyo patrimonio aumentó más del 100%. Mira. Estos funcionarios son los que todos los días dan sermones sobre el sacrificio, entre comillas o mil comillas, necesario en discapacidad, en el hospital Garrahan, en las jubilaciones, mientras ellos viven en su lujo vulgar. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresa, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conoce más en ypfgas.com.ar. Versuit celebra 25 años
de Hijos del Culo. 23 de agosto, Estadio Cubierto de Ferro. Por entradas agotadas, nueva fecha, viernes 22 de agosto. Anticipadas a través de Passline. Produce Pirca. 25 años de Hijos del Culo. Electro Black Carrefour. Hasta el lunes en hipercarrefour.com.ar 18 cuotas sin interés o 30% de descuento en un pago en todos los aires acondicionados, heladeras y lavarropas. 15 cuotas sin interés o 25% de descuento en un pago en todos los Smart TVs y notebooks. 2x1 en seleccionados de pequeños electrodomésticos y calefacción. Compra también en carrefour.com.ar. Válido del 8 al 11 de agosto de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. Radio con Voz. Voz 89.9. Con Voz. Radio con Voz 89. Voz 9 con Voz. Radio con Voz 9. Radio con Voz. Remembering the ones who left us, I miss my granny's cooking. Oh, if they could only know how we found each other. If they could only see that we're finally happy, you and me. I was walking in the desert, and now I'm jumping in the water, trying to decide which path to take. Anyone you choose, you're gonna be late. I miss my father, I never knew. Oh, if they could only know how we found each other. If they could only see that we're finally happy, you and me. I was walking in the desert, and now I'm jumping in the water. I was lonely in the desert, and now I'm jumping in the water. A las 12:58 en toda la Argentina escuchamos a The Cooks con If They Could Only Know. Si ustedes solamente sabieran los buenos regalos que hay para cuando mandan mensajes, por ejemplo el libro Aspirantes a Fascistas, una Muy guía para interesante. entender la principal amenaza a la democracia, de Federico Finkelstein, es gentileza de Ediciones Taurus. Y también pueden ir un par de entradas para ver la obra La balada de Clarita Pons, con 3 jóvenes obligados a cuidar durante un lapso de tiempo a Clara. Bueno, no les voy a spoilear porque tienen que ir a verla. Esto es los miércoles a las 21 en el NUN Teatro, queda en Juan Ramírez de Velasco, 419, Ciudad de Buenos Aires. Yo que ustedes me voy suscribiendo a la comunidad del Círculo Rojo. ¿Por qué? Entro a el circulorrojo899.com porque a partir del próximo programa Sí. nos dijo Lía, nuestra productora, que va a empezar a haber sorteos diferenciados. Claro, exactamente, meritocráticos. Obvio. Sobre La todo. gente de la comunidad Claro, va a tener los mejores amigos. premios, obviamente, porque si no, o sea, tenés que tener, o sea, esto Esto es así, muchachos, es la nueva época. Es la nueva época acá. No, todo el mundo va a tener Es regalos, así. obviamente, pero le vamos, Todos a, van a le vamos a hacer tener un mimo, regalos. le vamos a hacer un mimo Todos a la van gente de la comunidad. No, por eso dije, claro, diferenciados. Todos van a tener regalos, pero si sos de la comunidad, Es otra qué cosa. regalos, Y ¿eh? escuchame una cosa, mira, me voy a animar a decir lo que veremos. El viernes 12 de septiembre, Ya tiró la fecha. anda reservando la cosa. Save the date. Estamos confirmando. No te voy a decir que ya es Claro. una cosa, pero Todavía no fíjate, tenemos todos los nombres. Tratá de no si puedes acomodar algo para que tenías eso, acomodalo para 1 o 2 días después. Que- Por ahí después, bueno, harás Que otra reserve cosa. el día y unos manguitos para tomar algo. Y unos manguitos para tomar algo y unas neuronas para el debate, digamos, es. ¿no? Un Rosso Fest. Estamos hablando con amigos y amigas para ver, cuando terminemos de confirmar, se lo decimos. Pero viernes 12, piénsenlo, que para una semana antes, una semana después, pero por ahora viernes 12. Así es. Bueno, che, y vamos a escuchar ahora los mensajes de ustedes, de nuestra querida comunidad, que siempre se comunica al 1553798990 contándonos insultos y cositas lindas. Hay una frase que utilizaba un compañero de trabajo que decía, ese es un mamostrín.
Y me quedó grabado. Es un mamostrillo. ¿Se acordó? Me encanta cómo se reía, Beto. El primo de Alibert. Se dice así, aparte. Muy bueno. Se dice así. Casi se me mostré. Muy bueno. Buen día, Fede Barracas. Un insulto muy bueno sería sátrapa. Sátrapa. Los gobernantes de las satrapías en el Imperio Persa. Claro, Hermoso. es una historia. eso. Sátrapa y marmota, otra palabra. Mi viejo dice mucho. El director de mi colegio nos decía a nosotros, a los alumnos, sátrapa y marmota también. Sí. Mirá. Mi abuela usaba mucho la palabra ranfañoso, pero lo usaba pura y exclusivamente para referirse a los árbitros de fútbol. No sé si es un insulto que aplica a otro tipo de personas o otra gente. Le tiraba una pila de la radio y le decía ranfañoso. Claro. Bien. Bien. Insulto, pero un tanto naif. Pavote. Pavote. Sí, depende Pavote, de cómo se claro. usa, puede Pavote, ser no seas hiriente. pavote. Claro. Ay, pavote. Ay, pavote. Ojo ahí, ojo Acá que depende. Pablo Makoski es un oyente de Rosario, fiel también de Cemento. desde Cemento. Con pan de Dice, leche, los dos. ¿Se suscribió, Pablo? si van a regalar camisas de jean, Ajá. me anoto en la comunidad. Ah, sí. Me di cuenta hay que promo. estaban. Dijimos para que no Hicieron 2 por 1. para no hacer un contraste acá, ¿viste? Con Nos Ángelo pusimos de acuerdo Paolo. con Pablo. Hay Ahora el promo en mismo una showroom. famosa avenida del barrio Flores. Y bueno, aprovechamos. Aprovecharon. Estamos en crisis. Billie Jean. Muy bien. ¿Cómo nos miran los oyentes? ¿Qué ¿viste? cosa? Hola, soy Nara, mi abuela Lula, que era maestra normal y tocaba el piano. Su chiste, que le avergonzaba muchísimo porque era una mujer muy correcta, era contar que las notas musicales eran blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa, semifusa y rantifusa. Sí. Ahí está el chiste, en la última, en la última porción de la escala musical. Qué cool. Mi mamá, que no puteaba, te Es la decía cultura, la PQTP. La PQTP. Está bien. Ese es muy de mamá, es muy de mamá eso. La PQTP. Generalmente Bueno, terminaba con un que soy yo. Ese era- Bien. Bueno, gracias. Sigan que hasta las 14 tienen tiempo de seguir contándonos este tipo de insultos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. El Círculo Rojo. Bye bye, my friend, I'm leaving. I'm gonna feast on the stars in the sky while I be
13:06 en toda la Argentina. Escuchamos a Oasis con Don't Stop. Falta poquito, en noviembre ya vienen para acá Argentina. Quédate que hay mucho más El Círculo Rojo. Las preguntas que querrías hacer. Las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en El Círculo Rojo por Fernando Rosso. Hay una figura de este gobierno que tiene una presencia muy fuerte al margen de si la quieren marginar o no, si la han intentado marginarla o no, desde el minuto 1 prácticamente, desde que digamos llegó a la vicepresidencia con Javier Milei. Estamos hablando de Victoria Villarruel. Siempre puso su impronta, ya toda su trayectoria marcaba que no era una figurita más, digamos, que habían elegido para acompañar a Milei, lo completaba de alguna manera, dialogando con la familia militar y todo ese sector de la sociedad argentina. Y merecía un libro, y a alguien se le ocurrió escribirlo muy inteligentemente, y escribió La Generala, biografía no autorizada de Victoria Villarruel, la vicepresidenta que desafía a los Milei, y es Emilia Delfino, que es periodista. Ha escrito un libro que yo casi que lo estudié, que se llama El hombre del camión, junto a Mariano Martín, porque alguna vez escribí un perfil sobre el último bandorista, sobre Moyano, y ahí estaba todo. Dije, ¿para qué me puedo escribir si acá está todo? Llegué después, pero bueno, la propuesta ya la había hecho para un curso que estaba haciendo, así que busqué algunas cosas más. También La Ejecución, otro de sus libros. Trabajó mucho tiempo en Perfil, el diario AR ahora, el CNN. Es parte del Consorcio Internacional de Periodistas, por eso hablamos la última vez con ella, y ahora vino a charlar un poco sobre este libro. Emilia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias por venir. A ustedes, muchas gracias, un placer. Sabes que leyendo toda una parte del libro, me acordé de otro libro que salió hace poco, que es de Hernán Confino y Rodrigo González Tizón, que es sobre el negacionismo en la Argentina. Que ellos trabajan el tema estudiando las experiencias internacionales y planteando que quizás debido al fuerte movimiento de derechos humanos en la Argentina y el peso que tiene eso en la Argentina, el negacionismo argentino no entró directo, digamos, de lleno a decir no son 30, digamos, no llegó por ahí, sino que fue por caminos laterales. Y leyendo gran parte de tu libro, donde analizás investigás la historia de Victoria Villarruel en esa trayectoria, ella también un poco tuvo esos caminos sinuosos, ¿no? ¿De dónde partió y hasta dónde llegó? Sí, totalmente. De hecho, la historia de Victoria Villarruel, su militancia empieza con actividades abiertamente a favor de los militares presos por delitos de lesa humanidad en ese momento, principios del kirchnerismo. Ella dirigía esta ONG que se llamaba Jóvenes por la Verdad, que tenía un perfil muy bajo porque eran un grupo pequeño, digamos, de jóvenes que estaban en la universidad, algunos incluso más jóvenes, que organizaban actividades desde juntar cartas de apoyo para Ricardo Cavallo, represor de la ESMA, que estaba preso en España por orden de Baltasar Garzón, y mandarse las cartas a la cárcel en España a través de su papá, hasta a través del papá de Cavallo, ¿no? Hasta cadenas de oraciones por los militares que estaban presos ya por delitos de lesa humanidad. Y después las visitas a Videla, ¿no? También en ese marco de esa organización que ella tenía. Organizaba gente para llevarle a charlar con Videla, ¿no? Sí, exactamente. Departamento, jóvenes, sí, jóvenes, para charlar sobre los 70 con Videla, sí, exactamente. Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que habla, creo, de Villarruel, que es la imagen que todavía hoy, después de tantos años de esas visitas, pensá que pasaron más de 20 años de esas visitas, y la impresión que ella se lleva de Videla, de un hombre como Videla, es lo que más me llamó la atención. Como ella lo describe como suave, como ingenuo, pulcro, cariñoso con su esposa. Esas son las cosas que le llamó la atención de esos 2 o 3 encuentros que ella tuvo con Videla, ¿no? Sombra terrible de Hannah Arendt, voy a evocarte, ¿no? La banalidad del mal, que dice, pueden ser muy buenos en sus casas y qué sé yo, pero su función, bueno. Claro. Y después la carrera de Victoria Villarruel da un giro. Ella venía manteniendo una postura jurídica, te diría. Ella es abogada, en ese momento estaba estudiando abogacía, se recibe en 2003, si mal no recuerdo. Claro. A los 28. Y ella planteaba que los delitos de lesa humanidad no podían ser juzgados en Argentina, que lo que había pasado en los 70 era una guerra, en el marco de una guerra, decía ella, que el terrorismo de Estado no existe, y eso lo sigue pensando, que el terrorismo de Estado no existe, dice ella, porque sostiene que el Estado no puede atentar contra sí mismo, cuando las pruebas de la historia reciente han demostrado todo lo contrario. Y
Y ella da un giro de 180 grados porque tiene que adaptar su pensamiento a una nueva estrategia que le proponen. La versión de Villarruel es que ella se hizo sola, que ella se abrió camino, hizo su carrera sola, que no le debe nada a nadie. Pero en el libro yo hablo con uno de los hombres que más la apoyó en su carrera, que es Vicente Massot. Y Vicente Massot, como ustedes saben, intelectual de la derecha, un hombre muy reconocido también del poder económico, de la derecha también, periodista además, el primer periodista acusado por supuestos delitos de lesa humanidad, Claro. después fue sobreseído, ex dueño de la nueva provincia en Bahía Blanca. Vicente Massot explica la otra historia, ¿no? De cómo llegó Victoria Villarruel a la militancia y a la política. Y es la historia de un grupo de hombres del poder que defendían a los militares y defendían el accionar de los militares durante la dictadura y que decidieron que ellos no podían seguir siendo los fronting de esa defensa porque no estaba sirviendo a la causa de ellos. Necesitaban una cara nueva, una mujer joven, una buena oradora, una nueva vocera de la derecha, que cambiara la estrategia, que dejara de hablar de los victimarios y empezara a hablar de otras víctimas, que empezara a hacer lo mismo que hacían los organismos de derechos humanos, como las madres, las abuelas, ¿no? También mujeres que hablaban de víctimas. Y ahí es donde a ella la eligen para ser esa mujer que iba a encarar esta nueva estrategia que tenía un lado B, además, que era forzar, ellos creían que si ella llevaba el tema de las víctimas de las organizaciones armadas de los 70 a la agenda pública, instalaba ese debate, se abrían las causas contra exguerrilleros, de Lerpi y Montonero sobre todo, iban presos. Y una vez presos, el poder político de ese momento, el kirchnerismo, iba a tratar de salvarlos y eso iba a forzar una supuesta amnistía para los militares también que estaban para ellos presos. mismos. Entonces era la forma de que ellos recuperaran la libertad de los militares y se diera por cerrado el capítulo de los 70 en Argentina de la forma en la que ellos querían cerrarla, ¿no? ¿Y qué transición fue con Cecilia Pando, que es el nombre, un poco, no sé si las nuevas generaciones, pero que nosotros lo escuchamos con esa música permanentemente relatando ese discurso? ¿Cuáles son sus matices con Cecilia Pando? Bueno, con Cecilia Pando ella era muy cercana. De hecho, era como, digamos, una persona que la acompañaba a los actos, que la acompañaba a las marchas, que incluso estuvo en la casa de Pando muchas veces, tenía una relación con la familia Pando, era una relación de, no te digo amistad íntima, pero cuasi amistad, y ellas estaban Jóvenes por la Verdad en ese momento. Y tanto Pando como su marido, el ex militar retirado, Pedro Mercado, de alguna forma la introducen a este mundo de estos hombres del poder económico y de la derecha que después la eligen para esta misión. Pero hay matices, y los matices es que Pando sostenía que no había que dejar de defender abiertamente a los militares, que había que seguir yendo a las cárceles a visitarlos, que había que seguir haciéndoles el aguante en las marchas, en los actos, y que había que seguir hablando en los medios de ellos, de que ellos estaban supuestamente injustamente detenidos. Y eso es lo que Villarruel decide que no podía seguir. ¿Por qué? Porque le arruinaban la estrategia. Y esto es un textual de Villarruel que yo he podido reconstruir. Le arruinaban la estrategia. La estrategia era esta, ¿no? Dar un giro de 180 grados en el discurso de la derecha y dejar de hablar de los victimarios y hablar de otras víctimas. A eso te referís, perdón, vos en un momento del libro decís cómo la derecha construyó a su mejor vocera, pero también la resistió. Bueno, en un momento contás, ¿no?, este resentimiento que se genera porque los militares sienten un poco que había abandonado la causa. Claro, empieza a avanzar la pelea de Villarruel en los medios por las víctimas de las organizaciones armadas de los 70, sobre todo civiles. ¿Y qué pasa? Los militares, o sea, esa amnistía que ellos habían soñado no llegaba. O sea, las causas contra los exguerrilleros, ellos intentaban abrirlas todo el tiempo y la justicia decía no. Rigui, desde la Procuración General de la Nación, decía no es delito de lesa humanidad porque fueron cometidos por civiles, no se reabren las causas. Entonces la estrategia empezó a fracasar, pero ella, Victoria Villarruel, empezó a crecer muy exponencialmente en su carrera y a aparecer en los medios, en el prime time, en Intratables, digamos, a tener mucha visibilidad que a ella le servía para insertarse en política, que era lo que estaba buscando. Entonces ella quería ser diputada. Entonces, claro, del otro lado de la derecha
de las organizaciones de los familiares de los militares, hijos de militares, esposas, amigos, abogados. Lo que veían es, bueno, esta estrategia que pensamos que iba a funcionar no está funcionando. Los militares siguen presos, ella está creciendo, acumulando capital para ella. Claro. Y nosotros seguimos en la misma, ¿no? Claro. Entonces, mucho resentimiento también de la propia derecha hacia ella, porque le reclamaban, ahora que vos tenés un lugar tan visible, que sos la vocera mejor reconocida, digamos, dentro de los medios de esa derecha, que tenés la posibilidad de hablar desde otro lugar, defender a los militares, y eso es lo que ella decía, no, que no iba a caer ahí, pero en secreto sí los estaba ayudando, ¿no? Eso también lo cuento en el libro, que es lo que pasa cuando llega Macri al poder. Están escuchando a Emilia Delfino, estamos hablando de La General, la biografía no autorizada de Victoria Villarruel, la vicepresidenta que desafía a los Milei, la traidora, es ahora. La traidora, ¿no? Ahora es la abiertamente. Traidora, abiertamente la traidora. ¿Sabes qué? Hay muchas cosas en el libro, ¿no? Pero lo que te quería preguntar, no sé si para complementar, sino para ver si te hiciste una imagen de cuál es el pensamiento económico-político de Victoria Villarruel. Porque uno ve Milei, escuela austríaca, mercado, y si uno ve la familia militar de la que ella es un poco orgánica, hay distintos. Estuvo desde Martínez de Oz hasta los nacionalistas, digamos, ¿no? Que tienen otra mirada. Si es que la tiene o si es que es llevar la causa de su corporación, que en este caso es la corporación militar, a la escena pública, o tiene una mirada más amplia. Está buenísima esa pregunta porque hay muchas contradicciones y vacíos ahí. Ella nunca habla de su posición sobre cuál es su modelo de país, cuál es su proyecto político. Si fuera presidenta, ¿quién sería el ministro de Economía? Digamos, nunca habla de eso. Creo que no lo tiene todavía en claro. Lo que ella cree y se presenta así es que ella es nacionalista. Y sin embargo, como la historia de todos los nacionalistas del partido militar, siempre están asociados a liberales y en este caso un liberal libertario. Martínez de Oz, el hijo del ministro de Economía de la dictadura, es uno de los hombres que más la apoyó y la financió durante su carrera. Fue un hombre importantísimo en la carrera de Victoria Villarruel. Y esto lo cuentan personas que son amigas de él, digamos que no es que están del otro lado, digamos, ¿no? Personas que realmente conocen esa relación. Y sin embargo, su padre, el padre de Villarruel, Eduardo Villarruel, que era militar del ejército, era del bando de los nacionalistas y estaba completamente en contra de los liberales, supuestamente, ¿no? Ella se siente en ese espacio político dentro de la derecha conservadora, pero siempre está aliada a un liberal. Siempre por donde va, termina aliada a un liberal. Cuando pudo pertenecer a un espacio más puro como el de Gómez Centurión, si querés, que le ofreció ser candidata, le dijo que no. ¿No? A ese espacio en el que ella está tan cómoda, dijo no, prefería ir siempre con los liberales. Y los números de Gómez Centurión nunca fueron muy buenos tampoco. Digamos, o sea que no es que tienen un peso. El vínculo con el poder en general, con la élite económica y con el poder mediático también tiene su vínculo, ¿no? ¿Cómo son esas relaciones? Hay muchas relaciones. Ella, por ejemplo, uno de los hombres que más la ayudó cuando ella arrancó es Julio Saguier, uno de los dueños de La Nación. Es una persona que, bueno, tenía obviamente un hombre súper conectado a nivel poder y a nivel poder económico, y ella le llevaba las gacetillas de su organización y él se las hacía publicar en el diario. Las primeras notas importantes que le hicieron cuando nadie en los medios le daba lugar a Victoria Villarruel fueron en La Nación, que eran entrevistas súper interesantes porque había preguntas que iban realmente, que a mí me ayudaron a desmenuzar cómo pensaba ella hace mucho tiempo, 2010, por ejemplo, ¿no? Cuando empezaba a hablar en los medios. Y después los medios sí fueron, creo que la gran plataforma junto con las redes sociales para que ella creciera y se insertara en la política. Milei no la hubiese conocido nunca si no fuera por los pasos de Villarruel por Intratables y otros en América, digamos, y en otros canales de televisión. También se conocía mucho por las redes y por encuentros de la derecha, de la Fundación Libertad, etcétera, pero digamos, ella llega a la política gracias a ese, igual que Milei, ¿no? A ese lugar que se pudo hacer en los medios de comunicación. Están escuchando a Emilia Delfino, estamos hablando del libro, su libro reciente, acaba de salir, La General. ¿Haceres? Sí, no, estaba pensando por esto del espacio político y cómo se identifica ella. Yo vi en el libro además que ella tiene esto de la reivindicación, bueno, la relación con la hispanidad, también su relación con la religión, que son
radicalmente diferentes a la relación que tiene Milei, por ejemplo, con esos como valores más conservadores de una derecha. Siento que ella se sentiría mucho más identificada con la derecha tradicional de España, probablemente. Acá vos en un momento citás creo que a Viramonte Olmos, donde decís, bueno, ella ya superó el divorcio, ahora como que está buscando un espacio que la cobije. O sea, ¿ves igual algún espacio o algunos círculos con los que hoy ella pueda coincidir? Mira, hay dos pistas que ella nos está dando hoy, que son el regreso de Claudia Rucci al lado de ella, que es peronista y de la provincia de Buenos Aires, y el ingreso de Mario Pato Russo, el consultor político de Milei en 2021, a trabajar con ella como jefe de asesores en el Senado. Pato Russo no es un consultor político que se dedica a asesorar en temas parlamentarios. Está ahí para armar una candidata. ¿No? Su expertise es las campañas políticas. De hecho, él dice que es el que trajo el concepto de la casta a la campaña de Milei en 2021, ¿no? Que fue con su gran lema. Entonces, los dos son de la provincia de Buenos Aires y los dos son peronistas. Esto no quiere decir que ella esté cerrada al peronismo, ni mucho menos, porque tampoco es un lugar donde se siente 100% cómoda Victoria Villarruel. Pero me parece que algo están pensando ahí, tal vez con un sector más conservador y de derecha del peronismo, que siempre cuando me escuchan me mandan mensajes y me retan, me dice, peronismo hay uno solo y somos nosotros. No es que el peronismo es de derecha, el peronismo es peronismo. Claro. Pero, así 20 que mensajes de distintas tendencias que dice, el peronismo somos nosotros. Y es pasa a la izquierda, solo. pasa a la izquierda también. Y es uno solo, sí. Y en ese marco hay algo que ahí están pensando, me dicen hoy, en la provincia de Buenos Aires, 2027. Pero eso es hoy, porque Victoria Villarruel es muy cambiante. Tuvo 3 equipos en un año y medio, 4 manos derechas en un año y medio, la última es Pato Russo. Hay que ver si esto sobrevive al carácter de Villarruel y a su personalidad y a sus cambios y a las circunstancias, también a la coyuntura que le va permitiendo también construir el gobierno, ¿no? Hay que ver cómo va armando también el gobierno. Ella también está atenta, me dicen, a los heridos de la Libertad Avanza que van quedando a lo largo y ancho del país. Que son una lista larga. Bueno, de hecho, en el libro vos decís que, o citás a alguien que ella tampoco está resignada a perder el espacio entre los libertarios, o sea, como que tampoco es que soltó ahí. Sí, igual creo que después de la última pelea, que fue justo después del cierre del libro, me parece que parece hoy algo irreconstruible esa relación, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver qué pasa, cómo repercute esta relación, me explican los que saben, que son los consultores políticos, cómo repercute el fin de la relación con Milei, esta pelea tan encarnizada, en su imagen pública con los votantes. Es la gran pregunta. Claro, si la van a ver como una víctima de Milei y eso la va a poder capitalizar, o si la van a ver como una traidora, como dice el presidente, ¿no? Claro, y la historia de los vices que lograron independencia no la ayuda mucho, digamos, ¿no? Exactamente. También es verdad que este es un presidente muy particular, que ella es una vicepresidenta muy particular, entonces está muy abierto. Pablo. Sí, a partir del libro vos mencionas una entrevista, un programa televisivo donde fue a debatir con Luis Matini y Roberto Perdía. Tremendo. Yo fui a buscar ese programa y me llama la atención la incapacidad de responderle a Villarruel muy fuerte en sus denuncias. Cuando, más allá de la estrategia, Perdía de Montoneros y Matini del PRT, más allá de las discusiones. Vos sabés dónde te estás metiendo, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Más allá de las diferencias estratégicas y los ángulos de debate. Muy sorprendente esa entrevista. Ese debate. Me llama la atención la incapacidad de preguntarle a ella, porque ella está exponiendo los crímenes, sobre los crímenes de la dictadura. Y no sé si tenés esa apreciación, una caracterización, qué piensa ella, si se pronunció. Hay una cercanía con el Gato González, mencionás vos, si nos podés decir quién es el Gato González y si ella tiene alguna apreciación sobre robos de bebés, bueno, sobre todo los crímenes terribles de la dictadura. Ella ha sido muy inteligente y ágil en tratar de evitar siempre decir lo que realmente piensa sobre la dictadura y los crímenes de la dictadura. En algunas entrevistas que yo lo cuento ahí, ha llegado a decir, bueno, si Astiz cometió delitos, tiene que estar preso.
que le causó problemas en la derecha. Claro, está en el libro, claro. Yo no defiendo genocidas. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Pero no fue tan así. Porque ella en fines de 2015, principios de 2016, forma parte de una campaña pagada por un benefactor que tenía dinero para ayudar a los militares que estaban presos por delitos de lesa humanidad, para tratar de hacer una demanda contra el Estado argentino en nombre de los militares. Y ella participa activamente y lleva a los abogados de esa campaña a las cárceles a visitar a los militares y a decirles, bueno, cuéntenme cómo están detenidos, en qué condiciones, qué enfermedades tienen. Todo un análisis, un estudio que hicieron sobre la situación. Y ella iba a las cárceles, hablaba con los militares, los reunían, les decían, estas personas son de mi confianza, hablen con estos abogados, vamos para adelante con esta estrategia legal contra la Argentina. Y era con la esperanza de que llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esa demanda, después a la Corte, y que hubiera un fallo en contra de Argentina a favor de los militares detenidos. Entonces ella sí los ayudó. No podía aparecer firmando como abogada porque no quería arruinar su propia estrategia, como decía ella, a las personas que iban a la cárcel a visitar a los militares. Pero sí participó. Entonces ella realmente los intentó ayudar. Eso fracasó después, no porque los militares no hayan presentado las demandas, sino porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no hizo lugar a ninguna de las presentaciones de estos abogados. Y sin embargo ella sí participó y trató de defenderlos. Entonces hay acciones que yo voy reconstruyendo que me parece que ayudan a explicar lo que ella no dice, que es lo que piensa, ¿no? Esto que nunca nos termina de decir, bueno, pero hiciste tal cosa, los fuiste a ayudar. Entonces, y del lado de ella me dicen, bueno, lo que pasa es que ella es muy consciente de lo que pasa en las cárceles. ¿Qué pasa en las cárceles? Lo que ellos sostienen es que son, cuando uno va a ese discurso, es que son supuestos presos políticos, que están en pésimas situaciones injustas de detención porque los mayores de 70 años todavía siguen en las cárceles federales y no están en su casa. Digamos, eso es lo que ellos llaman lo que pasa hoy en las cárceles. Pero además hay momentos en donde hay una declaración de ella en el juicio por el operativo Independencia en Tucumán, en julio de 2020, que es virtual la declaración, que se armó un lío bárbaro en el tribunal en ese momento, porque el juez tuvo que parar a los gritos un interrogatorio que le estaban haciendo a Victoria Villarruel para tratar de hacerla quebrar y que diga lo que realmente piensa de la dictadura, porque ella era testigo por parte de los militares. Declaraba sobre cuestiones del ERP en Tucumán en el 75 y antes. Un ensayo general de lo que después fue el Operativo Independencia, de lo que después fue la dictadura. Exactamente, claro. Donde su papá peleó en el 75 y en el 76, además, ¿no? Mirá. Y entonces todo el tiempo ella zafa de decir lo que piensa realmente. Y me parece que las acciones que va reconstruyendo el libro permiten decir, bueno, es una forma también de negacionismo ir a defenderlos, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué jugarte por los militares que están presos, incluso condenados por varias condenas, algunos por varias condenas por delitos atroces, como el Gato González, que vos lo mencionabas? Alberto el Gato González tiene condena por violaciones sexuales a más de 20 años a una detenida de la ESMA que declaró en un juicio específico sobre delitos sexuales, por torturas, por secuestros, por desaparición forzada de personas, y muchas personas de la derecha y de su ámbito lo identifican como un supuesto mentor de Victoria Villarruel, un hombre que la educó políticamente, que la ayudó a formarse, que la ayudó a hacer su primer libro, que es un libro que parece un manual de inteligencia sobre las organizaciones armadas de los 70, un libro muy particular, un libro pensado para bajar línea en torno a esta estrategia de la derecha para la cual la habían elegido a ella en 2007, ¿no? Hago una pausa para cambiar el clima. Estamos hablando de la general, la biografía de Victoria Villarruel que escribió Emilia Delfino. Y sí, Carlos Pañi tiene su momento whisky. Nosotros podemos tener nuestro momento LAM acá. ¿Te vas a preguntar sobre la máquina de karaoke? Le voy a preguntar, bueno, eso se puede tremendo, no, pero sobre su... Me da la impresión, hay una lectura política de esto igual, me da la impresión como que se presenta en una contraparte de lo que es Milei, que está mostrando, que es Yuyito, que esto y que el otro, y ella en su vida privada es otra cosa, otro perfil distinto, ¿no? Como diciéndole, cuando tenga que venir una derecha seria, acá miren, estoy yo. Yo no tengo nada, ¿no? Algo así. Sí, toda la vida fue así.
hiper reservada con su vida personal. De hecho, las personas que la conocen hace más de 20 años me decían, nunca nos hablaba del papá. Claro, el papá vivía en ese momento. Nunca nos hablaba del padre, sabíamos que era militar, algunos sabíamos que había ido a Malvinas, otros no sabíamos. Algunos conocieron a su marido, su ex marido, con el cual después anuló el matrimonio ante la iglesia. Otros no, otros ni siquiera sabían que era divorciada y tenían una relación muy fluida con ella. Es muy reservada y es muy desconfiada también. Entonces, cuesta mucho meterse en esa vida personal. Creo que el libro logra meterse en varios aspectos de su vida personal, incluso en cómo ella vive estas cosas de... Los libertarios se han metido con su sexualidad, digamos, cosas que para ella son muy íntimas, obviamente, como para cualquier persona, casi cualquier persona, que no habla de su sexualidad abiertamente, que, digamos... Sí, pésimo, digamos, lo que hicieron, la granja de troll lo que hizo fue pésimo. Exactamente. Tenés esa, citás el rumor en el escenario, se dice, justo yo que soy una monja. Justo yo que soy una monja, que andan diciendo cosas sobre mí. Entonces, ella juega un poco, ella también... Hay un análisis que hace Gago sobre su relación con el feminismo, que también tiene que ver con su vida privada. Ella es una vida muy feminista, digamos, de algún punto de vista. Digamos, se divorció, se pudo divorciar a pesar de lo que significó eso para su familia, tan católica, tan conservadora, lefebrista. Se pudo divorciar, decidió divorciarse y se divorció, hizo su carrera, no tuvo hijos, vive su vida abiertamente, digamos, tiene una vida tiene sus autónoma. Parejas, tiene su vida autónoma. Una Beatriz Sarlo de la familia militar, ¿viste? Pero más o menos parecido. Vos sabés que dicen que ella está a la izquierda de su hermana Virginia, que es muy unida con ella. ¿Sabés lo que va a hacer? Que Virginia pero no está se divorció, a la derecha. no fue ante la iglesia. No, exacto, no. Virginia es una mujer de su familia, con sus hijos, su marido, que es muy querido también por Villarroel, que la acompañó en su carrera también su cuñado. Es una familia muy unida en ese sentido. Y sin embargo, son mujeres que son producto de la derecha, de la oposición al movimiento feminista, que llegan, gracias al movimiento feminista, a oponerse, exactamente, y a oponerse al movimiento feminista. Ella se opone al cupo femenino, por ejemplo, en el Congreso, gracias al cual ella llegó a ser diputada y después vicepresidenta. Sí, aparte, si no, jamás lo hubieran puesto como candidata porque... Tenía que ser la segunda de Milei para... Claro, porque era mujer. Exactamente, porque era mujer, exactamente. Sí. Hay muchas contradicciones. Cuando salen este tipo de libros, biografías, etcétera, uno siempre mira y dice, un libro que salió, ¿qué lo hicieron? Porque está en el tapete ahora, porque es famoso, qué sé yo. Vos decís eso y te dicen, no, pero este es el de Emilia Delfino, te dice la gente. Es otra cosa, te dice, es otra cosa y uno lo lee y demuestra que es otra cosa. Estamos hablando de La Generala, biografía no autorizada de Victoria Villarroel, la vicepresidenta que desafía a los Milei. Acaba de salir por Planeta y conversamos un poquito, hay más cosas. Malvinas, temón de Villarroel acá adentro y muchas más cosas, así que vayan a buscarlo y léanlo. Emilia, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy lindo. Seguimos hasta las 14. Gracias. 89.9 Radio con Vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Les recordamos a los clientes que hoy tenemos 2x1 en gaseosa, pizzas congeladas, latas de conservas y jabón líquido. También les recordamos que todos esos envases y muchos más entran y se acomodan en las nuevas bolsas Flexi de Azurín, con fuerza adaptable. Traemos las bolsas Flexi del futuro para solucionarte el presente. Azurín, más de 30 años de constante innovación. ¿Por qué decimos en Full que lo primero es el café? Porque la mañana empieza con un buen café o no empieza. Porque una reunión siempre es mejor con café de por medio. Porque no hay mejor manera de encarar un viaje que con el café que más eligen los argentinos. Porque alrededor de un café arrancan las mejores cosas. Full, lo primero es el café. Electro Black Carrefour. Hasta el lunes, en hipercarrefour.com.ar, 18 cuotas sin interés o 30% de descuento en un pago en todos los aires acondicionados, heladeras y lavarropas. 15 cuotas sin interés o 25% de descuento en un pago en todos los Smart TVs y Notebooks. 2x1 en seleccionados de pequeños electrodomésticos y calefacción. Comprá también en carrefour.com.ar. Válido del 8 al 11 de agosto de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. Versuit celebra 25 años de Hijos del Culo. La camiseta es como un dios.
23 de agosto, Estadio Cubierto de Ferro. Por entradas agotadas, nueva fecha, viernes 22 de agosto. Anticipadas a través de Passline. Produce Pirca. 25 años de hijos de culo. Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado. ¿Cómo andan los amigos de El Círculo Rojo? Hoy estamos para saludarlos Maga Rosu y Federico Peset. Les traemos una nueva propuesta teatral que nos tiene muy entusiasmados y queremos compartirla con ustedes, y es La balada de Clarita Pons. Clara, nuestra protagonista, es una joven de 20 años que fue criada recluida de todo contacto con el mundo real. Ahora a Clara le toca salir de su casa por primera vez y encontrarse con otros habitantes de su zona que fueron criados de forma más regular. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué sucede cuando un sujeto es criado por fuera de la cultura de su tiempo? Realismo mágico, música en vivo, un teatro precioso que se llama Nun Teatro Bar en Villa Crespo. Los miércoles a las 21 horas los esperamos ahí, no se lo pierdan. Entradas por Alternativa Teatral. Lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. No hay plata. No hay plata, compañero, salvo que sea policía, políticos ojeros, salvo que seas de los pocos empresarios que con una sola acción quebraron un país entero. Yo crecí sin plata me muevo. Pienso que estaría bueno un día probar algo nuevo. No sé, digo, poder para el pueblo, por ejemplo. De arranque conocer a algún dirigente honesto, gente rica en empatía, mayoría combativa, porque un pobre de derecha es otro pobre sin derecho. Padre, todo tiene un precio, necio, el tema quién lo paga. Yo quisiera que lo paguen los mismos que nos hundieron. Me gustaría despertar sabiendo que mi sociedad se volvió un poco más colectivista, que un artista cobre bien, pero se ve que mi utopía es pesadilla en las mentes trastornadas de narcocapitalistas. Si es que eso existe, ponerle el nombre que vos quieras, para mí es el mismo chiste. Vienen, toman deuda, privatizan, vos lo viste. Después de tanto muerto no entiendo cómo lo eligen. Y es que no hay plátano, no hay plata, compañero, no hay plátano. No hay plata, compañero, no hay plátano. No hay plata, compañero, no hay plátano. Muy bien, y hablando un poco de dictadura, de autoritarismo, no lo tiene solo Victoria Villarroel, sino por ejemplo contra gente que lucha por su puesto de trabajo, por sus derechos, como en la empresa Seco, Augusto. Claro, Fernando, viste que esta semana ocurrió una situación inédita en un conflicto obrero, o por lo menos que no se veía hace mucho tiempo. Pasa tantas cosas que pasó desapercibido, pero fue un poco loco lo que pasó. Bastante brutal, ¿no? La policía ingresando a una planta para reprimir y llevar detenidos a trabajadores en lucha contra despidos. La federal. La Policía Federal es una secuencia digna de una dictadura, tal cual. Pero esto no es casual, no quiero spoilear, pero ya se va a entender mejor por qué lo decimos, ¿no? Estamos hablando de Industria Juan F. Seco. Es una empresa de generación de energía que, entre otras cosas, se ocupa de restablecer el suministro eléctrico en los lugares en los que se producen cortes y que justamente viene aplicando despidos en ese sector conocido popularmente como el de los bomberos de la luz. En total hay 37 despidos, 7 en Ensenada, 30 en la planta de San Martín, y esto incluye a representantes de FETERA, que es la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina. Son despidos de índole antisindical en un contexto de intentos de la empresa por imponer aspectos de flexibilización laboral, ¿no? Bueno, el miércoles vimos en todos los noticieros imágenes de un operativo represivo tremendo, en el que los efectivos de la Policía Federal irrumpieron en el SEAMSE de San Martín, que es donde funciona una de las plantas de Seco, golpearon a trabajadores, detuvieron a 3 obreros, esposándolos contra el piso, maltrataron a abogados de los trabajadores e incluso en un momento hasta impidieron el ingreso de Miriam Bregman, que ella, además de irse a solidarizar, fue también en su calidad de abogada, ¿no? Ella es miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Además, perdón, ¿no? Que subraye esto, porque a lo mejor pasa, o sea, como pasan muchas cosas, pasa todo desapercibido. Vos imagínate en un lugar de trabajo que entra la policía. Claro. Y pone, a gente contra el suelo, los esposa, o sea, es una cosa. En las imágenes que se ven, grave. al primer obrero que esposan es un obrero que estaba trabajando. Bueno, Pues, mira. Es terrible. El escándalo fue tal que se amplificó la repercusión de este conflicto en los grandes medios nacionales y ante el repudio a la represión esa misma tarde fueron liberados los obreros detenidos, ¿no? Hace casi un año que ante los primeros despidos en Seco se fueron implementando diversas medidas de lucha. Y le consultamos a Roberto Torres, que es uno de los abogados que
representa a estos trabajadores de la energía, para que nos cuente cómo la empresa respondió primero con hostigamientos legales contra su personal en lucha. Nos contaba esto. Se realizan 2 denuncias contra los trabajadores de SECO. Uno en la justicia provincial, que fue archivada justamente porque se trata de un conflicto laboral y no de un conflicto penal. Como se archiva esta causa, hay un nuevo intento de la empresa, esta vez en la justicia federal, para intentar amedrentar a los trabajadores. La justicia federal no tenía nada que hacer porque, como decimos, es un conflicto laboral y además en un territorio provincial, así que de ninguna de las dos formas tenía competencia. De todas formas, el juez Canicoa emite una orden de desalojo que fue muy, muy violenta. Mientras estaba desarrollando esta orden de desalojo, en paralelo había una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, así que un disparate total. Bueno, es Roberto Torres, abogado que representa a los obreros despedidos de SECO y que también es miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Es el abogado incluso que fue maltratado por la policía. Claro, es el que salió en las imágenes que lo está empujando a la policía para echarlo del predio. Sí, algo básico que es que los trabajadores no podían acceder o tener contacto con su abogado. Es una cosa básica, un derecho elemental. Aparte, un argumento era el entorpecimiento, supuestamente, Claro. y si había gente trabajando. O sea, que Exacto. tampoco el argumento legal, el fundamento era válido. No digamos. tenía ningún sustento. Bueno, le preguntamos también cómo fue la situación de represión este miércoles en la Plaza de San Martín. Nos contaba esto. Se produce la detención de un delegado que estaba trabajando. La planta estaba funcionando normalmente y es en ese contexto en donde irrumpe la Policía Federal con esta detención y también la de 2 trabajadores despedidos más, un vocal de fetera y un candidato a delegado. Y la verdad que fue todo muy violento. Incluso yo, que soy el abogado, me sacaron a empujones del lugar para evitar que los trabajadores puedan tener alguna mínima defensa, así que se trata de un hecho muy, muy grave. Bueno, uno puede pensar la policía tratando a los obreros como si fueran delincuentes a pedido de una patronal. Debe ser una patronal pulcra, impecable, de muy buena imagen. Seguro. Bueno, pues no, mi ciela, porque si hablamos de delincuencia, el dueño de Industrias Juan F. Seco es Jorge Balán. Es un empresario imputado en lo que se conoció como la causa de los cuadernos, ¿se acuerdan? Mirá. Por corrupción, por coimas para ganar licitaciones en obra pública. Claro, porque se hablaba mucho de los que recibían las coimas, pero no de quién las daban. Claro, Eso, claro, claro. exactamente. Bueno, un coimero que en noviembre va a juicio oral por esa causa, ¿no? Bueno, policía defendiendo a delincuentes de guante blanco, ¿no? Nada nuevo. Pero esto no es nada porque hay algo peor todavía. ¿Quiénes son los abogados de la empresa Seco? Esto nos cuenta Roberto Torres. Los abogados de la empresa, que son Saint-James y Chabone, que son 2 abogados defensores de genocidas. Por un lado, Saint-James es hijo de quien fuera gobernador de la dictadura, es parte del colectivo de abogados por la justicia y la concordia, que son abogados que defienden genocidas y que realizan diferentes acciones para conseguir la libertad de los genocidas. Es conocido en el último tiempo porque es uno de los organizadores de las visitas a los genocidas en el penal de Seiza por parte de los diputados de La Libertad de Avanza, y Chabone es abogado de los genocidas del centro clandestino de detención La Cacha. Qué linda gente. Una joya de la democracia. Sí, Che, todo esto yo no lo sé. Es terrible. pinturita. Es una cosa. Le agradecemos, el contacto a Roberto Torres, abogado de los trabajadores de Seco. En respuesta a esta represión se dictó una nueva conciliación obligatoria con la que el Ministerio de Trabajo de la provincia le impone a la empresa retrotraer la situación al inicio del conflicto, por lo menos durante 15 días, y esto significa reinstalar a los despedidos en sus puestos, darle tareas, ¿no? Bueno, para cerrar, echando luz sobre el conflicto de Seco. De un lado, una patronal donde hay un empresario, un empresario contratista coimero que vive del Estado y es defendido por la policía de Patricia Bullrich y por abogados de genocidas. Del otro lado, obreros en lucha a los que, si algo no les falta, es energía. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado. Electro Black Carrefour. Hasta el lunes en hipercarrefour.com.ar 18 cuotas sin interés o 30% de descuento en un pago en todos los aires acondicionados, heladeras y lavarropas. 15 cuotas sin interés o 25% de descuento en un pago en todos los Smart TVs y notebooks. 2x1 en seleccionados de pequeños electrodomésticos y calefacción. Compra también en carrefour.com.ar. Válido del 8 al 11 de agosto de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. Versuit celebra 25 años de Hijos del Culo. 23 de agosto, Estadio Cubierto de Ferro. Por entradas agotadas, nueva fecha, viernes 22 de agosto.
anticipadas a través de Passline. Produce Pirca. 25 años de hijo de culo. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresa, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conoce más en ypfgas.com.ar. Radio con Voz. 89.9. Radio con Voz. 9 con Voz. Voz. Radio con Voz. 89.9. El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 89.9. Lo que está sucediendo en Gaza, lo vemos todos los días prácticamente, ahora ocupa la agenda informativa internacional de todos los medios del mundo, y también el movimiento que está generando en distintos países, incluido la Argentina, en el que ahora, cuando terminamos el programa en un ratito, va a haber una movilización justamente en repudio a la masacre. Diego. Sí, a ver, vamos a empezar con, por ahí, una notita, una cosa de novedad, que es que ayer el gabinete del gobierno de Benjamín Netanyahu votó y aprobó un plan para ocupar directamente toda la Franja de Gaza. Tienen el 60% de la franja ocupada, ahora van por toda, lo que es una especie de solución final, ¿no? Pues, pongamos entre comillas, pero sin comillas, para terminar esto que estamos viviendo, que es lo que se transformó en una noticia cada vez más creciente, que antes no lo era, y tiene mucho que ver lo que vino pasando durante todo este tiempo en el mundo para cumplir este rol tan importante, que, por ejemplo, gobiernos como los de Reino Unido, los de Francia, se empiecen a pronunciar en contra de lo que está pasando en la Franja de Gaza, que Israel, o Netanyahu concretamente, empieza a estar cada vez más aislado a nivel internacional, salvo en Argentina, obviamente. Claro. Incluso se jugó con que podía llegar a venir, tiene una denuncia y puede quedar detenido porque la Corte Penal Internacional lo está juzgando. O sea, si llegaba acá, podía llegar incluso a quedar detenido. Sí, Netanyahu está logrando el aislamiento internacional del Estado y del gobierno de Israel con su política, ¿no? Prácticamente está quedando Milei solo apoyándolo. Por ahí podía venir tranquilo, no creo que nadie lo detenga, porque otro dato es que se confirmó el procesamiento contra Vanina Biasi, referente del Frente de Izquierda. El juez, una causa que es increíble, voy a decirlo así. Es lo que se opina, sí. Por decirlo claro, básicamente. Así que parece que la justicia argentina sigue muy a tono con la política del gobierno de Milei de seguir apoyando el genocidio que se está dando en Gaza. Pero hoy quería agarrarlo de otro lado, porque hace unas semanas hablamos de lo que está viviendo la población palestina, que es brutal. Un dato es lo que dijo el UNICEF el otro día, que es que en Palestina está muriendo por día un aula. Ese fue el dato, porque se calcula que 28 niños y niñas mueren por día por hambre o por ataque del ejército israelí. Pero eso lo hablamos hace unas semanas. Hoy quería enfocarme en algo que es clave. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo y por qué esto que hace unos meses, años, parecía que no se podía hablar, se transformó en un tema y en un debate internacional? Y ahí el factor son las movilizaciones que vienen recorriendo. Yo me puse a buscar, dije, vamos a hacer un poquito de arqueología, me pongo a buscar. Ya en noviembre del 2023, en una columna de este programa, hablábamos de las movilizaciones. Recordemos que los enfrentamientos empezaron en octubre con la acción de Hamas y después la respuesta al ataque de Israel, directamente, obviamente desproporcionado, y lo que empezó lo que estamos viendo ahora. Ya en noviembre, muy poquito después, empezaban las movilizaciones de solidaridad con el pueblo palestino. En Reino Unido, en Estados Unidos, artistas muy importantes empezaban a pronunciar, por ejemplo, Dua Lipa, diciendo que había que terminar con esos ataques desproporcionados que afectaban a la población civil, que obviamente en ese momento no parecían lo que hoy ya dice todo el mundo. Estamos hablando de no solo organismos internacionales, sino figuras muy importantes israelíes. Por ejemplo, David Grossman, un reconocido escritor, dijo el otro día en un diario italiano, yo no me animaba a decirlo, me negaba a decirlo, pero la verdad que hay un genocidio, lo que está haciendo mi país en Gaza es un genocidio. También lo dijeron organizaciones de derechos humanos, más de 1000 artistas israelíes. Es decir, ya no queda solo en
el mundo exterior, sino que en el propio Israel empiezan a levantarse cada vez más voces en contra de lo que está haciendo su ejército. Entonces me parecía interesante, en la previa de la movilización que vamos a tener ahora, a las 15, por ahí, si alguno quiere pasar, por ahí nos va a encontrar. Nos va a encontrar ahí desde Corrientes y Callao hasta Plaza de Mayo. En la previa, recordar un poco cómo llegamos acá. Bueno, todo empezó, por ahí ustedes no se acuerdan. ¿Se acuerdan de los acampes en Estados Unidos? ¿En las universidades? En los campus, claro. En los campos universitarios. Sí, te iba a decir, hace poco se estrenó un documental que se llama Los Campamentos, The Encampments, que es justamente sobre el activismo que nació alrededor de la defensa de la causa palestina y de la población en Gaza. Y que fueron muy duramente reprimidos. Eso fue un poco el comienzo de las grandes manifestaciones que vimos en Estados Unidos y de acciones muy significativas, y la vemos desde hoy, de judíos estadounidenses que en ese momento ya decían no en mi nombre. Y se nombraba muy poco. De hecho, se los acusaba de ser cómplices del terrorismo a esos jóvenes. No, y otra cosa que quería decir es que a lo mejor uno lo ve desde afuera y como que no se entiende la magnitud, porque decís, bueno, una toma de facultad, bueno, o sea, hay gente que puso en peligro su carrera académica, hay gente que se quedó sin trabajo, hay gente que tuvo que dar explicaciones a la justicia en Estados Unidos, porque ya hay en funcionamiento algo parecido a lo que había en el macartismo, que es un comité frente al Congreso donde vos tenés que dar explicaciones y vos decir que no sos antisemita como te acusan la justicia, el gobierno, porque estás defendiendo la causa palestina. Sí, una acusación que se utiliza mucho no solo en Estados Unidos, también en otros lugares donde las manifestaciones fueron muy importantes, por ejemplo, el Reino Unido o Francia. En Reino Unido directamente prohibieron una organización política que es Palestine Action, directamente la prohibió el Parlamento con la acusación esta de que son antisemitas. En Francia también hubo acusaciones contra organizaciones políticas y contra referentes políticos, por ejemplo, Anas Kassib, un dirigente ferroviario. Se pospuso el juicio, pero lo quieren condenar, quieren que termine preso también. Todo por hacer acciones en solidaridad con los palestinos y en contra del avance del ejército israelí. Pero esto no fue lo único. Las movilizaciones las vieron hasta hace una semana en Sydney. Se calcula que más de 100.000 personas se movilizaron, mostrando cómo mantiene la fuerza ese movimiento. En Australia, en Sydney, pero también hubo cosas muy significativas, por ejemplo, acciones de sindicatos en Bélgica, en Italia, en Marruecos, junto con activistas, bloqueando la salida de buques que llevan armas a Israel. Esto, que son acciones que no parecen tan importantes, sirvieron mucho para mostrar las empresas y los gobiernos que le mandaban ayuda con armas a Israel. De hecho, varios, por ejemplo, el gobierno del Reino Unido tuvo que empezar a decir, bueno, vamos a mandar menos armas. No tantas. Vamos a ver qué armas podemos mandar que no maten a nadie. Raro, pero empieza a mostrar un poco cómo estas acciones tan importantes descubrían la complicidad de empresas y gobiernos con el genocidio que se estaba viviendo. Todo esto lo vinimos relatando, nosotros hablamos mucho de esto, lo venimos relatando mucho, pero me parece que sigue teniendo fuerza y me parece que es clave para comprender que lo que está pasando en Gaza no nos puede ser ajeno, pero no nos puede ser ajeno porque podemos cumplir un rol. La movilización de hoy es importante, continuar la movilización internacional es importante, porque si ya cambió todo esto, probablemente nuestra acción pueda terminar con el genocidio que estamos viviendo. En Instagram, Twitter y Facebook somos El Círculo Rojo 899. Muy bien, estamos llegando al final y le queremos volver a recordar, porque está dando resultados. Y hay gente que pregunta, y hay gente que en el YouTube dice yo lo voy a hacer. Me suscribí. Creador dijo que se va a suscribir. Nos llegaron varios mensajes. Si el creador no se suscribe, el hijo del creador le va a usar la tarjeta. Está muy bien. Estamos hablando de la comunidad del Círculo Rojo, un espacio que estamos creando y construyendo juntos para bancar este programa. Básicamente para bancar este programa y mejorarlo, es esencialmente para eso. Para que podamos seguir al aire. Y no es solamente un mangazo, que
lo incluye, sino que también van a tener beneficios en distintos lugares de mucha gente que se está sumando. Augusto particularmente habló con la gente de la Fernández Fierro, el Centro Cultural Fernández Fierro, que no va a ser un 2x1 a la gente de la comunidad. Es espectacular. Sí, o sea, para ir a ver, hay muy buenos shows en el Centro Cultural Fernández Fierro. Y tenemos a nuestros amigos de Pandeletti, tenemos a nuestros amigos de Sanata Bar, tenemos a librerías, biblioteca, el IPS, Ediciones IPS y más. Y estamos preparando ya una actividad para juntarnos un día a la noche, tarde-noche, a conversar un poco, a discutir y después a tomar algo, también para los miembros de la comunidad. ¿Y qué tienen que hacer? Es muy fácil, tienen que entrar al circulorrojo899.com. Ahí lo único que tienen que poner es su mail, su nombre completo, eligen su suscripción y ahí van directamente al link donde pagan con Mercado Pago, con su tarjeta, con lo que quieran. Es una suscripción súper económica. No es nada, digamos, que no vayan a gastar en otra cosa. Claro. A lo mejor pueden dedicar un poquito de plata para apoyar este programa. Alguien decía en YouTube, con Mercado Pago, capitalistas. Te voy a contar otra cosa. Tenemos celulares. También. Y los billetes son capitalistas también, lamentablemente. Así que bueno, vengan muchachos, los que no tienen esa mirada. Bueno, si tienen esa mirada, también. Vengan y use otro medio de pago. Y súmense a la comunidad. Cambiame la música. Me gusta, Dale que nos vamos para el río. Dale que nos vamos para el río. ¿A dónde nos vamos? Cumbia húmeda. Al humedal. Del río de la Plata. De la Plata. Bueno, lindo, che, un poco de cumbia, de esta cumbia moderna que hay ahora, que me gustó mucho. Él es Seke Wilkie, es un artista bastante joven, que además se define como artivista, o sea que claramente lo que está diciendo es que con su arte lo que intenta es contagiar, por lo menos reflexión acerca de algunos temas. Acá es bastante claro el mensaje que se habla del poder del humedal, está hablando del cuidado del ambiente, la ecología y el territorio que ocupamos, ¿no? Yo le hice una entrevista para La Izquierda Diario que va a estar a partir de mañana publicada. Me pareció realmente muy interesante su pensamiento porque está muy en la cuestión esta, pero por ejemplo también otro tema, el otro simple que editó ahora, que se llama Soy un Capo, medio que se burla de quienes, tomando conocimientos ancestrales, lo hacen en clave medio palermitana para llenarse de plata y bueno, no realmente ir a la esencia de esa sabiduría que viene de pueblos originarios, por ejemplo. Así que sé que Wilkie va a estar este viernes 15 de agosto en el Emergente, que queda en Gallo 333. Es una linda oportunidad para ir a conocer lo que hace. Así que esa es la recomendación de esta vez del Círculo Rojo. Bien, che, me olvidé de agradecerle a Candelaria Boto, nuestra amiga Candelaria Boto, tiene que venir a este programa. Ayer subió una Estuviste visitando su living. Estuve visitando su living. Lindo el living. Estaba muy lindo. Candenomics. En Candenomics, por el canal Delirio en YouTube. Lo buscan, hay una conversación, tuvimos una horita de charla muy cómodo, muy interesante para mí también escucharla a ella, y conversamos de todo, ¿no? Del gobierno, de la derecha, de la izquierda, de lo que venga, de lo que sea. Bueno. Así que si lo pueden buscar en YouTube, búsquenlo, mientras nosotros nos vamos despidiendo al ritmo de la cumbia. Alejandro Barrero en la operación técnica, Matías Jaibanier en la operación del streaming, en las redes, Dafne Villalba, las redes de la radio, Diego Estirolia Marconi en la producción, Paola Caruso, como siempre, en nuestras redes, y Pablo Bellita del equipo de Todo un Tema No para el Círculo Rojo. Otro programa más. El sábado que viene vamos a estar de nuevo aquí y la gente se lleva regalos. Sí, el libro de Aspirantes a Fascistas es para Viviana. Viviana, tu DNI termina en 480. Podés pasar por Humboldt 1477 a buscarlo. Si no, la producción igual te cuenta. Y las entradas para el beso de Clarita Pons son para Jimena. La producción te va a contar cómo tenés que hacer. Ya lo dije una vez en este momento, pero valga de nuevo. Recuerden que la verdad no solo se cuenta, la verdad se milita, y hasta el sábado que viene.